El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Y es lo que el público Olimpia necesitaba. Sí. Y se contradecían, ellos mismos se contradijeron después. Primero que no servían, después que sirven. Sí. Primero que el pueblo Olimpia no sirve para nada y después que sirve. Sí. Así fue. Así fue. Por eso, acuérdense lo que hubo con esa manifestación frente a las casas, esa pintata. Totalmente. Antes de viajar a Bolivia. Todo lo que pasó. Y anoche la manifestación fue opuesta porque ya eran festejando, recibiendo el equipo en la villa. Subieron imágenes ayer, había como 400, 500 personas en la Villa Olimpia ayer, esperando el equipo y festejando. No, y todo cambia, pues, como la canción. Sí. Tampoco Estados se de puede ánimo. dejar de reconocer el mérito de Olimpia de haber alcanzado, porque hoy podríamos estar hablando de una tragedia. Sí. Lo que iba a pasar para después, cómo se iba a sostener, cuántos meses de atraso hay, y es decir, en las cosas malas se destapan las cosas. Oh, sí. Totalmente. Las deudas que tiene, yo decía luego, ahí los perros, debía plata, no se pudo mantener, ya había dicho Brunote que había que separar a varios, que iban a terminar los contratos, así es. Así es. Sí, hoy cambia la historia. Hasta las críticas que habían para el entrenador, el cuerpo técnico, decisiones durante los partidos, hoy quedó todo en el pasado. Porque Y el más atacado, por decir así, últimamente Richard Ortiz fue el que se hizo figura, no solo en este partido, sino en el partido pasado. Desde el primer Destacado. partido de local, cuando le ganan al Albert Rey, él hace el gol. Sí. Y Richard mostró mucho carácter, eso Sí, es bueno. muy emocionado Víctor Rivero. Sí, muy emocionado, se emociona él. Se acuerda de las finales 80, 90. Te dije que conseguíamos los 4 goles de diferencia a la épica, dice Víctor Rivero. Sí. Yo creo que debe estar entre los 5 primeros más fanáticos de la Olimpia. Creería que Sí, es muy fanático. No, yo creo que debe estar entre los 5 primeros. Yo no digo que los otros no lo sean. Pero Víctor Rivero. se serenó mucho hoy. ¿Eh? Ahora es un fanático más calmo. No, entonces no dejó de ser fanático. No, él ya no tira nada. Digo. Él siente su fanatismo, pero sin... Pero acá están todos sin emocionados. atacar a nadie. Sin atacar a nadie. Cambió Acá entonces. escribe ese amigo Maduró cuando mucho, emociona, cuando era claro. pibe y te escuchaba relatar las hazañas copera 80, 90. Es un melancólico Sí, franqueado. pero antes se tomaba con la gente, ahora no. ¿Él? Sí, está tranquilo ahora. Muy bien, ya volvemos. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yope Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. ¿Cómo te va, Hugo? Hola Arturo, ¿cómo andás? Bien, contanos con Hugo Quintana, tu gol, el festejo, gran maniobra para el segundo gol de Olimpia, desde todo punto de vista. La asistencia fue de Recalde, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, de Pollo. Del Pollo a la asistencia y vos Sí, hiciste la definición. la asistencia fue de Pollo.
Y contanos lo que está, indudablemente todo esto que representa para vos, para el Olimpia, qué pasó, vestuario, hubo llanto, emoción, lloraron, contanos. La verdad que estoy muy feliz por todo el grupo. Yo creo que nos merecíamos esa victoria para poder clasificar a octavos. Todo el grupo nos propusimos a llegar a ese objetivo. Bueno, muchos nos veían, nos daban por eliminados y bueno, Olimpia y salimos a ganar y hicimos lo más importante que era ganar por 4 goles de diferencia y clasificar a octavos. Y vos decías que daban como eliminados. Eso llegó a ustedes por parte de los propios hinchas, ¿no? No, yo creo que era por las circunstancias, porque teníamos que meter 4 goles. Yo creo que de seguro parecía difícil, pero bueno, todo el grupo estaba convencido de lo que podíamos dar, de lo que podíamos hacer. Yo creo que gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado y clasificar a octavos. ¿Se habló mucho en vestuario en la previa o no? Sí, como siempre hablamos, salimos a demostrar lo que es Olimpia, salir a ganar del local, un partido que era decisivo para el semestre y bueno, gracias a Dios pudimos clasificar a octavos, que era lo más importante y estamos muy contentos por eso. Hugo, te tiene confianza Sergio Orteman porque te dio la posibilidad de jugar en varios partidos ya de Copa. La primera vez decíamos, bueno, Olimpia necesita ser más cauto, por eso lo pone a Quintana. Después Orteman confía en Quintana y ayer le devolviste la confianza al técnico porque muchos pensábamos, me incluyo, tenía que haber arrancado Alex Silva para ser más agresivo. Vos sos un volante de contención, mixto quizás, pero no solamente jugaste bien, hiciste el gol y eso te da una motivación especial y también el crédito más amplio para el técnico. Claro, el profe Orteman siempre nos da la confianza a todos, también a mí en especial, porque había debutado con él en la Copa. Bueno, a mí también me da mucha confianza hacer el gol. Yo creo que estaba buscando hace tiempo, debuté en la Copa. La verdad que cuando debuté no hice tan bien, pero después en los otros partidos, la verdad que gracias a Dios pude hacer buenos partidos y gracias a Dios ayer se dio el gol. ¿Qué pensaste en esa jugada? ¿Voy donde fuiste o quisiste meter una diagonal? ¿Qué es lo primero que se te vino en la cabeza? No, en el momento que Pollo me da el paso y veo que pasa por debajo del pie del central, lo veo al arquero salir y de una pensé en eludirlo primero para hacer el gol. Cuando lo eludí, le di al lateral izquierdo de reojo que estaba cerrando, entonces hice un toque de más para poder definir más tranquilo. Elvis, bien, segundo camino, bien, notable maniobra, segundo, tiro, Hugo Quintana, gran maniobra, pelota al fondo, famosa tranquilidad de cable la asistencia, definición de Quintana, el arquero al piso, tarde los defensores venezolanos y Olimpia llega al segundo y en qué momento Hugo Quintana, Olimpia, faltan 2, Olimpia gana 2-0. Y se vino nomás lo que Olimpia estaba esperando, lo que el hincha quería, lo que el equipo salió a buscar, poner una diferencia rápido dentro del partido, lo hizo a los 24, ahora el segundo de Olimpia a los 30, quedan 2, pero Olimpia ya hizo 2. Momento del gol. 30 minutos de primera etapa. Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Cuál gol fue más preocupante, Hugo? ¿El 3-1 o el 5-2? Para mí que el 5-2, la verdad que sí, porque ya iba bastante tiempo, creo que iba 30 y pico minutos, y entonces fue más preocupante, y después el gol del sexto gol de Richard fue más emocionante aún. Hugo, yo me imagino con esos goles de Táchira, lo primero que habrá pasado por la mente de ustedes es más o menos, no puede ser que se nos escape, porque estaba 3-0, después 3-1, llegaron otra vez al quinto, le volvieron a descontar, era como casi un esfuerzo que iba a ser en vano si es que terminaban eliminados faltándole solo un gol, ¿verdad?
Claro, yo creo que iba a ser en vano porque todo el equipo dio el máximo esfuerzo para poder ganar, clasificar en la Libertadores, que era el primer objetivo. Y bueno, yo creo que el grupo también se entregó al máximo, cada uno dio lo mejor de sí para el equipo y por eso conseguimos el resultado que buscábamos. Hugo, en lo último de mi parte, ¿cómo sienten el ambiente en este momento? Porque 2 semanas atrás era todo crítica prácticamente de parte de la hinchada, había incluso problemas en algunos domicilios de los compañeros, y hoy todo es festejo. El hincha de Olimpia reconoció el esfuerzo ayer y es una goleada que va a quedar en el recuerdo probablemente. Sí, es una victoria que va a quedar siempre en el recuerdo. La verdad que sí, fue una victoria muy importante y muy valiosa para nosotros. Nosotros lo disfrutamos muchísimo porque fue una historia. Entonces también espero que los hinchas hayan disfrutado muchísimo y esperamos seguir por el mismo camino. Bueno, un saludo al aire, congratulaciones, a esperar entonces ahora la segunda etapa, que es en lo que viene ahora en el mes de julio en Copa Libertadores de América. Gracias por tu tiempo, Hugo, gracias. Dale, gracias, un abrazo. Adiós, igualmente, Hugo Quintana. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país. O realiza tus compras desde la web, la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pagos de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Jugadores que han llegado a un nivel como Isidro Pita, que le pegaron durísimo, que nosotros nos preguntábamos cuándo iba a jugar. ¿Ustedes se acuerdan que llegamos? Ni concentrado, por varios partidos estuvo ni en la banca. Ni en la banca, y se lastimó Walter ahí en Sol. Sí. Así es. Ayer... La solidaridad de los compañeros en el partido contra el Luqueño fue clave. Dejarle patear el penal. Sí, le dio confianza. Se notaba que necesitaba hacer un gol. Demasiado necesitaba y terminó dando con esa situación del penal para recuperar. Erró 2 antes de los goles. Erró 2 que vos decías, sigue siendo el mismo Pita errático. Pero después hace 2 goles de goleador. Sí. Goles de goleador. Vos pones ahí, fíjate que no hicieron los goles. Por ejemplo, Richard Ortiz muy cuestionado, 2. Y Pita muy cuestionado, 2. Sí. Y eso te cierra la boca. El cuestionador, el permanente. El propio Quintana que habló con nosotros. Sí. Cuando se conoció ayer el equipo, vi comentarios que fue muy criticado Quintana. En la nota que ¿Cuál? Muy el chico Quintana. Pero Quintana fue porque no jugó Silva. Fue criticado, sí. Pero él era el titular. Venía siendo titular en los partidos anteriores. Ante Inter jugó, en Bolivia jugó. Sí. No venía rindiendo. Si estaba Silva bien, ¿quién jugaba? Jugaba Quintana. Igual Quintana. Y lo tenía de suplente. Quintana le sacó el puesto en Libertadores a Silva, desde Bolivia. Por el planteamiento. Recién que en su debut no fue lo mejor, es el que podía dar más, decía Quintana, que ayer sí se sintió más sólido en su juego y acompañó con el gol. Perdón, niño, estamos con Osvaldo Domínguez. ¿Cómo andás, Osvaldo? Trabajando. Muy bien, Osvaldo. ¿Viste una foto ayer ahí en tu parrilla en Lodo, Osvaldo, contigo festejando la victoria, Osvaldo? Qué bueno, Jonathan, bueno eso. Bueno, contanos, Osvaldo, ¿qué sentís desde afuera? Tenía que ganar por esa diferencia y lo hizo. Contanos, ¿cómo estás vos, Osvaldo? Primero de salud y el tema futbolístico después. De salud estoy bastante mejor. Y lo de anoche me hace acordar de Olimpia de mi época. Ni a un vencido te sientas vencido. Vos, Osvaldo, seguiste todo a través de la televisión, las alternativas del partido, los goles de Olimpia, cortaba distancia al Táchira.
Contanos cómo le sentía con la experiencia, con los títulos ganados y con eso que vos sabés tanto, se siente con la victoria. Bueno, una enorme satisfacción, deportivamente hablando, y espero que sigan así los muchachos, tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores. Y tal vez Olimpia tendrá que reforzar con 1 o 2 jugadores para la Copa. Estaba hablando de sugerencias, Osvaldo, con la experiencia, repito, del más ganador en Olimpia como es Osvaldo Domínguez, diciendo, bueno, se necesita 1 o 2. Y déjame preguntar, Osvaldo, ¿en qué puesto vos sugerirías Olimpia necesita? En un 9 y un mediocampista de marca. Esa es... Ahí donde juega Richard Ortiz. Para reemplazarlo a que sea necesario. Si fuese necesario un jugador de su característica en reemplazo, si fuese necesario, decir. Sí, señor. Bueno, y el caso de 9 decís porque Roque está con lesión y no viene jugando. Claro, es una enorme preocupación. La participación de Roque es importante, pero hay que ver cuánto tiempo puede rendir en un partido, si 45 minutos o 90. Y decís al aire a través de Radio Monumental ahora, Osvaldo, las sugerencias que está teniendo, las recomendaciones, y vos sabés que la situación en Olimpia es apremiante económicamente, decía incluso Brunote que hay que ver si se puede recortar el presupuesto. ¿Qué harías vos en situaciones como estas? No sé cómo está la Olimpia económicamente, yo he oído mucho, yo no estoy viviendo en la práctica. Debe ser muy difícil la situación de Brunote y la directiva, pero están haciendo las cosas por lo menos arañando las paredes. Y Osvaldo, cuando las cosas no salen, ¿qué sentís? ¿Te consultan? ¿Te dejas hacer sentir tus reclamos? ¿Te preguntan? ¿O mantenés distancia cuando las cosas no salen en Olimpia? No, ni cuando sale ni cuando no sale. Ahora si me llaman yo estoy a la orden. Y ahora mi hijo Grillo está en la comisión de fútbol, por él sí hablo bastante. ¿Y qué te comenta Cristian? Y lo que yo le digo y comenta más o menos la otra parte que opina, pero generalmente coincidimos. ¿Qué significó cómo calificás, Osvaldo, lo de ayer? ¿Una tranquilidad pasajera para Olimpia que necesitaba o es la demostración que se puede lograr cosas importantes? ¿Con cuál de las dos te quedas? Con los dos. Con los dos. Primero tranquiliza y lo otro se puede. Sí, señor. ¿Qué necesita el jugador de Olimpia para pisar la cancha firme, convencido que se puede? ¿Qué es lo básico para vos? La experiencia, la personalidad de cada jugador, ¿verdad? Es importante. Y desde luego en detalle entramos, Arturo, pero anoche, con el triunfo anoche, el país está feliz. Y particularmente vos también, lógico. Eufórico. ¿En qué momento? ¿Vos llegaste a dudar en un momento dado cuando hacían el gol del Táchira que la cosa se le podía derrumbar a Olimpia, caer o no? Claro, estaba derrumbada la fuerza. Y sin embargo metimos otro gol y volvieron a meter ellos otro gol. Y realmente fue un partido muy difícil y lo vine muy nervioso. ¿Y vos te pusiste nervioso, Osvaldo? Muy nervioso. Sí. ¿Y con quién? Con el full de Otálvaro, por ejemplo, vino el gol de ellos. ¿Y ahí qué dijiste para adentro? ¿O te exteriorizaste, hiciste un comentario? Pero ¿para qué hiciste este full? La verdad que fue un full y no fue ni siquiera peligrosa la jugada. Él saltó y le dio un codazo al rival. Igual te sentiste mal, Osvaldo. Mal no, pero nervioso sí. Bueno, sí, se entiende, mal no, pero nervioso sí. ¿Y dijiste eso nomás o dijiste cosas más fuertes contra Tábaro en ese momento mirando la televisión? ¿Qué contra qué, Arturo? No, si te pusiste te alteró mucho lo que hizo Tábaro, lo estás diciendo. Lo que hizo Tábaro, claro. Ahí vino el primer gol del Táchira.
Y en líneas generales, Osvaldo, en este momento del Olimpia tenés a Cristian, tu hijo, en la comisión directiva. ¿Cómo ves el futuro del Olimpia? Estás diciendo, Olimpia necesita un volante de marca, necesita un 9. ¿Y cómo ves el futuro de acá, Olimpia, en adelante, Osvaldo? Lo veo sólido, con posibilidades importantes. Lo veo tanto para el campeonato local como para la Copa Libertadores. ¿Y Orteman en la conducción técnica? Ya, anoche se aprobó el examen. Anoche aprobó el examen. Firma Osvaldo Domínguez Díaz. Por el caso de Orteman, anoche aprobó el examen. Así es. Y bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ayer estabas emocionado, sí, hoy continúa la emoción, pero se le complicó a Olimpia y sos consciente de todo lo que significaba el partido y el marcador que iba a 2 y después cortaba el Táchira, y eso habrá generado con vos también alguna angustia de clasificación. Desde luego, Arturo. Pero de cualquier manera, le felicito a la directiva, al presidente, al cuerpo técnico, a los jugadores por la tremenda mística que pusieron ayer en pos del objetivo, que era clasificar. Lo último, ¿te hacía recordar tus viejos tiempos con esta mística, Osvaldo? Sí, señor. Así tiene que jugar el jugador Olimpia. Desde el vamos hasta el final. Bueno, poniendo Osvaldo, todo, ¿no? Sí, Arturo. Bueno, Osvaldo, un saludo del aire. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Osvaldo. Gracias. Gracias, Arturo, gracias a vos, suerte. Gracias. Osvaldo Domingo dijo 2 y recuperó la mística y aprobó el examen. Orteman. Si ustedes me piden, hoy está de cumpleaños Antonio Ojeda de La Sobera, un gran olimpero. Así que en de La Sobera saludamos, representante de Chevrolet y otras marcas, saludamos a don Antonio Ojeda, de La Sobera, un gran olimpero. Así que bien, muchas felicidades para vos, Antonio Ojeda de La Sobera. Muchísimas felicidades, Antonio. Frases de colección. Lo de anoche me hace acordar el Olimpia de mi época. Ni a un vencido te sientas vencido. Frases de colección. Entra a la cancha de la nueva Cheddar Bun de Mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_py. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñambucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Bueno, ¿qué más podemos decir lo que dijo Osvaldo? Y es un gran conocedor, sabe de Copa Libertadores de América, de hecho que las ganó. Y comparto que hacía acordar este partido a las viejas Copas Libertadores, donde viejas noches de Copa, remontado, donde era un resultado. De hecho yo, bueno, queda mal que yo hable de mí, ¿verdad? Pero yo adelantaba que podía darse antes del partido, decía que Olimpia podía hacerlo, porque Olimpia está acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Perdió 6-1, sí, está bien, pero Táchira ganó 7-2 y era un grupo donde se estaban dando goleadas, entonces podía darse una tercera goleada y se dio a favor de Olimpia. Y después me dirán, bueno, le ganó a Táchira, está bien, le ganó a Táchira pero clasificó, y los partidos hay que ganarlos, los partidos hay que jugarlos, y si Táchira le tocó en su grupo, era Táchira el rival, no podía jugar contra San Pablo. Pero uno hasta pensaba que a Táchira en un resultado simple era mucho más probable ganarle que hacerle 4, porque claro, era el resultado directo 1-0, bueno, Olimpia es favorito siempre ante Deportivo Táchira, pero la dificultad era extrema, hacer 4 goles, y encima lo cambiante que fue el partido, porque a cualquier equipo le puede desmoralizar que cuando está 3-0 tan cerca del objetivo, le conviertan un gol, y aún así siguió insistiendo y terminó ganando por la diferencia. El partido fue de Olimpia de principio a fin. Yo llamaría goles, accidentes inclusive los goles de Táchira, porque fíjate que hace el cambio, entra Pérez Greco, mete el centro y Angarita cabecea. Sí. Increíble, desde el banco hace el gol. Pero Olimpia fue el dominador de principio a fin, tenía la pelota, insistía, no se apuró,
Y lo que más me gustó del partido, aparte de la goleada, es que cuando hace el gol de la clasificación, empieza a manejar de manera diferente. Ya no ataca, toca, no se complicó nunca. Eso es de un equipo muy concentrado y que sabía lo que quería dentro del terreno de juego. ¿Le pudo haber salido mal? Sí. Íbamos a estar hablando de otra cosa, como dice Arturo. Pero le salió bien. Y entonces, como le salió bien, tenemos que hablar de lo bien que estuvo Olimpia el día de ayer. Y marcó una diferencia física muy fuerte. Terrible. Se avasallante contra el rival. Y no solamente el corredor, sino la... Cuando quedó con 10, el equipo venezolano, sí, más para Olimpia, porque la fusión vino después de la de Álvaro. Sí, claro, ya con el 6-2. Sobre el final ya con el resultado vino. Y bueno, y bien por Olimpia. Vamos a tratar de más adelante, si no podemos ahora, requerir más notas también. El caso de los jugadores, hablamos con Osvaldo Domínguez, sugiere un 6, sugiere un 9. Sí, el 9 haciendo referencia a que Roque Santa Cruz hoy no está. Como diciéndole, uno que pueda reemplazar a Ortiz o acompañar a Ortiz. El 6, sí. El 6. También para reemplazar o acompañar, como decía Sí. Jorge. Así digo. Ayer hizo un buen partido Brian Ojeda de acompañante de Richard Ortiz. Él es un buen jugador, Brian, Sí, está cumpliendo. pero no tiene el carácter de Richard. Totalmente. El carácter de Richard no tiene nadie. No tiene nadie. Y mirando otras opciones en ese puesto, hoy Rodrigo Rojas no es el mismo de otros tiempos. Jordan Santa Cruz puede jugar en ese puesto. Ayer entró muy bien también de central ante la situación de emergencia. Buen partido. Me extrañó a mí el cambio. Por Pensé ahí... que Rolón era el indicado. Pero como no atacaba... Pasa que Rolón estuvo muy flojo ante Luqueño. y Rolón aparte sus primeros viene de- 15, 20 minutos el otro día me parece que le terminan condenando a como que no está bien físicamente, Sí, o pero- no sé si físicamente o esa falta de fútbol, pero se notó. se le Pero dio- cumplió Jordan, porque en otros partidos estuvo Peor. flojo. O sea, Ayer mal, estuvo mal, correcto. mal. Ayer Ahora estuvo yo correcto. pregunto, este carácter, este temperamento de Richard no se necesita también en la selección. Que el volante sea así. No te digo Richard precisamente porque vamos a decir, ahora que Richard jugó como jugó. Pero este es el carácter que necesita el volante. de la Ese selección. formato sí. Sí, sí. Más o menos, por eso Este nos acordamos es el- de Topo y de otros jugadores con este es ese el- rasgo de experiencia así. Que contagia, que va para adelante. Porque Richard desde el minuto de inicio se fue para adelante. De hecho, va a ser el primero. ¿no? Sí, pues, ese tema de la personalidad, pisar fuerte la Y cancha, eso ayuda muchas veces. Contagia. Y Richard viene levantando otra vez el nivel, porque hubo un tramo donde estaba muy flojo y en estos últimos partidos está acercándose un poco más al Richard Ortiz que tanto en su momento considerábamos de buena Y manera. no hay que olvidarse de la primera pelota del partido peligrosa que tapa Aguilar. La primera, la del lateral izquierdo. A poste derecho. Qué bien patea y qué bien quita Aguilar. Muy bien Aguilar. Aguilar estuvo... Después en el gol, puede decir, en el primero le cabecean las narices, pero bueno. Pero esa pelota que tapó fue excelente. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemyflores.com. Regala amor, regala Vemyflores. Vuelven las ofertas exclusivas a Tupi. Desde mañana hasta el lunes vas a tener lavarropas, secarropas, cafeteras, somiers, edredones y mucho más al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la pagas recién en julio. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Y encontrados en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tenés antojo de un buen almuerzo todos los días de Mima Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Hace tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En el mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000, síguenos en redes Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentros bajo Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Bueno, el tema de lo que había dicho Brunote con anterioridad, cuando tengamos la oportunidad de hablar, si no lo hacemos hoy, lo podemos hacer en otro momento. ¿En qué cambia el concepto del presidente de la Olimpia? Esa es la pregunta. Sí. ¿En qué cambia tu presupuesto que vos tenías a lo que viene?
Ese es un tema. Vos podés, todo bien en la victoria, pero tenés que mantenerlo. Y esto el licenciado, el presidente de la Olimpia, Miguel Brunotti, le voy a preguntar a él, o le vamos a preguntar, ¿es que cambia la clasificación al presupuesto? ¿Cómo te va, Miguel? Hola Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, pero hermano, muy bien Arturo, ¿qué querés que te diga? Hoy estamos felices, hoy es uno de esos días que estamos felices. ¿Cómo no estarlo, no? ¿Cómo no estarlo? Sí, señor, así mismo es. Del partido de ayer y las sensaciones que te dio en el trámite, arranquemos con eso, Miguel. Y mira, yo te diría, enganchó un poco con esas sensaciones que me dio el partido en La Paz, Arturo, ¿viste? Esa sensación de que se puede, ¿verdad? Esa sensación que uno tiene una misión complicada, pero que efectivamente, digamos, con la actitud correcta, pelear, trabajando, que se puede, ¿verdad? Y en este caso fue un poco eso. Sabíamos de que era un tema sumamente complicado, la diferencia de 4 goles, pero por otro lado, ya antes del partido, en las charlas que había tenido con los muchachos los 3 o 4 días que nos juntamos para hablar del tema, en ningún momento hubo esa sensación de derrotismo o de entrega, ¿verdad? O sea, siempre se creía que se podía, y cuando finalmente se logró, Arturo, realmente una tremenda satisfacción. Claro, no era un partido más. Estamos hablando de que acá se pueden representar muchas cosas, el karma de lo que fue la temporada pasada, eliminaciones en Sudamericana, en Libertadores. Había demasiadas cosas en juego, Miguel. Sí, totalmente, Arturo. Lo que pasa es que hace años que estamos tratando de pasar de fase, o sea, pasar a octavos, y que debería ser algo normal para un club como Olimpia, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algo extraordinario para nosotros en este momento, y hay mucha felicidad. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo no lo logramos. Acá hay que decirlo, de los últimos 7 campeonatos ganamos 5, y básicamente 2 vicecampeonatos, ¿verdad? Si logramos meter de vuelta el vicecampeonato ahora, pero quiere decir que en lo local, dentro de todo, estábamos haciendo bien las cosas, pero en el tema Libertadores realmente era una materia pendiente, y sentíamos eso. Entonces, el hecho de que después de mucho tiempo se haya logrado ese objetivo, sí, para nosotros es clave. Hay muchas cosas que podés exteriorizar con palabras y otras que tenés que guardarte para vos. En un momento dado del partido, vos dijiste, esta cosa de mandinga, se nos va el partido. Yo te diría, ese primer gol que nos meten, Arturo, fue sumamente doloroso, ¿verdad? Fue una cosa que no nos esperábamos nosotros, de que realmente se podía dar de vuelta de una manera así, algo totalmente extraña, ¿verdad? Entonces, sí, pero uno seguía, sobre todo cuando uno veía a los muchachos cómo seguían metiendo, cómo seguían corriendo, era como que la esperanza nunca se perdió. La energía en la cancha fue una energía más emotiva que física, sabían todo lo que se jugaba. Sí, Arturo, yo te diría que en este partido se tuvo esa combinación perfecta de estrategia, ¿verdad? De estrategia en equipo, y también de lo que es el tema de las individualidades, ¿verdad? Y sumamente orgulloso estoy también de los chicos, porque cuando vos hablas de un partido de vida o muerte como este, donde tenés que sacar esa mística copera, que esa mística copera lo tenga un Richard, un Ale, etcétera, etcétera, es algo que ya lo tienen. Pero cuando ves lo que hizo Huguito, mismo lo que Luis en el corto tiempo que tuvo, o sea, cuando ves a los chicos hacer lo que hicieron, realmente te enorgullece más todavía. ¿Te quebraste en un momento dado? Yo te admito que ya tarde, que después de haber tenido ya con Sergio y compañía, con todo el equipo, ya en la intimidad, sí me quebré porque hemos tenido unas semanas sumamente complicadas y hemos tenido muchísimas conversaciones con los jugadores, con el cuerpo técnico, y sabíamos lo que nos jugábamos. Y por otro lado, digamos, el clima externo era un clima complicado, es más, había mucha gente que no creía que esto se podía,
Entonces sí, pero realmente admito de que esto ha sido para nosotros sumamente importante para lo que se viene en el segundo semestre. Yo no digo que vos dediques, porque si no parecía una vendetta con un presidente del club, pero es muy probable que muchas cosas te hayan herido muchísimo a vos en esta campaña de Copere, y esto que pudo haber sido o una eliminación o la Sudamericana, y habrás sentido mucho este partido. Sí, Arturo, yo creo que, digamos, acá podemos hablar de varios, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, la figura del partido ayer, Richard, también, ¿verdad? O sea, si hablamos un poco lo que pasó con los jugadores, también, ¿verdad? Que han sido muy criticados, etcétera, etcétera. Pero también hay que decirlo, Arturo, y esto yo lo tengo claro, ¿verdad? O sea, si querés ser presidente de Olimpia, tenés que aguantarte esto, ¿verdad? Por un lado. Y segundo, también tengo que admitir de que yo también soy, como digo, fanático de Olimpia, aparte de ser presidente, ¿verdad? Y recuerdo perfectamente en mi época que no estaba en la comisión directiva y yo estaba en la misma onda, o sea, yo puteaba contra todo también, Arturo. Entonces, para mí eso es normal, y a mí me encanta que el olimpista sea exigente. Yo creo que el olimpista siempre tiene que ser exigente. Sí me molesta cuando es injusto, ¿verdad? O sea, yo sí me molesta cuando el olimpista es injusto y no reconoce el trabajo que hacen los muchachos. Entonces, esa es la parte que me molesta. Pero las críticas, esas ya ni las tomo en serio. Bueno, no la tomas en serio. Hay gente que quiere hacer daño. Las injustas. Las críticas injustas. Que se entienda, las críticas injustas no las tomo en serio, ¿verdad? Pero las críticas constructivas sí que las tomo muy en serio. ¿Vos sentís que hay gente que te quiere hacer daño, Miguel? No, yo no sé, yo no creo. Yo sí creo de que hay gente, inclusive olimpistas, que disfrutan que su propio club le vaya mal, ¿no? De verdad, increíble como suena. Yo sí creo que hay olimpistas que disfrutan del mal momento de su propio club, ¿verdad? Aunque suene increíble. Yo creo que el olimpista de verdad apoya, y si puedo aprovechar este momento, Arturo, y pedirle al olimpista que este es un momento que necesitamos su ayuda para el segundo semestre. Necesitamos los socios al día, necesitamos esos socios al día. Estamos en un momento clave donde el club se está reestructurando, queremos pelear grandes cosas para el segundo semestre, y realmente la ayuda del socio es muy importante. Esos 80.000 o 100.000 guaraníes por mes de su cuota por socio, para nosotros es de vital importancia para este segundo semestre, Arturo. No lo querés decir, si lo decís públicamente es porque Olimpia necesita ese dinero. Sí, Arturo. En realidad sabemos que todos los clubes básicamente estamos pasando por un momento complicado, pero si hay algo que le ayuda a los clubes son los socios al día. ¿Por qué? Porque todo lo demás son parches, Arturo. Cuando vendes un jugador, perfecto, te entran ingresos, pero no es algo sobre lo cual podés armar una estructura financiera, ¿verdad? O mismo ahora este pase de fase, por supuesto que es un oxígeno importante para el club, pero repito, son esos parches que vienen. Lo que realmente te da consistencia y estabilidad en un club son los socios al día, y en eso estamos muy, muy bajo en este momento. Bueno, comienza la segunda temporada, después del campeonato de clausura. Olimpia tiene octavos de Copa, tenés un presupuesto, dijiste públicamente que esto se va a cortar el presupuesto en buena cantidad, y contratos que se pueden romper, que hay que ver cómo Olimpia se puede sostener. ¿En qué cambia esta clasificación? Sabemos que Olimpia va a recibir $1.050.000 por octavo, pero ¿qué cambia lo anterior a esto? En absolutamente nada, Arturo. Yo creo que ese es un error que hemos cometido en el pasado, que a veces nos dejamos llevar por los triunfos, por los momentos como estos, ¿verdad? Por el Tetra, y los triunfos que también te pueden llevar por mal camino. ¿A qué me refiero? A veces uno toma decisiones equivocadas en un mal momento, llevado por un mal momento, pero yo también aprendí que también se toman las decisiones equivocadas en un buen momento. Entonces, la reestructuración de la cual estoy hablando desde que asumí en octubre del año pasado, nosotros vamos a seguir avanzando con eso. No cambia absolutamente nada. La idea sigue siendo exactamente la misma, y siempre en base a la misma prioridad que ya había mencionado: tener una buena columna vertebral con jerarquía. No podés tener solo chicos.
y después en todas las posiciones. Primero darle la oportunidad a los chicos de la casa, y si no tenés algún chico de la casa para la posición que necesitas, buscar a nivel local, así como ya lo hicimos en diciembre cuando vinieron los Ramón, vino Jordan, vino Luis, etcétera, etcétera, buscar a nivel local que hay, y recién la tercera alternativa es de afuera. Pero ya sabemos que por el tema presupuesto y compañía eso es prácticamente imposible hoy en día, pensando en el segundo semestre en Olimpia. Decía Osvaldo Domínguez, a quien entrevistamos, dicho sea de paso, dice Osvaldo Domínguez, está en nuestras redes sociales también. Le felicito a la directiva, cuerpo técnico y a los jugadores por la mística que pusieron, decía Osvaldo Domínguez. Di, Miguel. Le felicito a la directiva, al presidente, al cuerpo técnico y a los jugadores por la tremenda mística que pusieron ayer en pos del objetivo, que era clasificar. Así tiene que jugar el jugador Olimpia, desde el vamos hasta el final. Osvaldo Domínguez, Miguel. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, yo particularmente creo de que, y sobre todo para partidos como estos, si no pones esa mística y no haces respetar la camiseta de Olimpia, no se van a conseguir los objetivos, ¿verdad? Yo coincido plenamente con el gran ODD en ese tema. Y agregando a cómo vio, sugirió dos, un volante de marca y un 9. 9-9 hablamos, centro delantero. Perdón, se me interrumpió ahí. Sugirió incorporar, si se puede, dice, un volante, usó la palabra niño en caso que no pueda jugar Richard. Sí, un volante de marca. Un volante Richard de marca. O por Richard u otro 9. volante de marca y un 9 más, por graficar un centro delantero más. Sí, y ahí te puedo contestar más o menos como te había mencionado. Ahora nosotros ahora en esta etapa de evaluación, justamente lo que se va a hacer, la idea es siempre la misma. Vos tenés que tener por lo menos 2 por puesto como mínimo, ¿verdad? Y la idea es realmente meternos a ver qué es lo que tenemos en la casa, ¿verdad? Qué es lo que tenemos. Lo que tenemos que tener mucho cuidado, que en eso a veces uno se equivoca, que uno trae algo de afuera y a lo mejor le estás taponando a un chico que está buscando la oportunidad, que está buscando el kilometraje. Entonces, en esa evaluación se va a trabajar en estos próximos días. Anteriormente, y cuando las cosas no andaban bien, decía Orteman siguen. ¿Esto dependía mucho de esta clasificación, lo de Orteman, o estaba ya la decisión de que continúe? No, lo de Sergio estaba, yo lo había dicho en esas entrevistas, la última vez que hablamos, creo que fue después del partido con, no me acuerdo si fue después, creo que fue el partido de Brasil, me parece, Sí. que habíamos mencionado también el tema de la reestructuración en el equipo. Yo ya había mencionado claramente de que Sergio continúa. ¿Por qué? Porque creemos nosotros de que él necesita del tiempo, del proceso, y también vemos su trabajo, ¿verdad? Vemos su trabajo. Y también había mencionado que creemos nosotros de que esos partidos que perdimos no tenían que ver con un esquema de juego, ¿verdad? Entonces, lo de Sergio ya estaba claro que continúa antes del partido de anoche. Polenta se va, es decir, no está en el país, pero no continúa más en Olimpia. Arturo, de vuelta, yo no especifico, como sabes, yo sé que vos estás en tu rol, siempre lo hablamos, ¿verdad? Pero yo nombres individuales no voy a hablar en este momento. ¿En qué momentos vamos a saber los que se van del Olimpia? ¿Qué tiempo tenemos que esperar para conocer la información, digo? Y yo creo que la próxima semana ya va a estar claro todo el tema, ¿verdad? La idea es terminar el campeonato, se está trabajando y se está trabajando de una forma, digamos, muy respetuosa hacia cada uno de los jugadores, pero sí va a ser una estructuración muy importante. Eso se mantiene independientemente al resultado de anoche. Claro, como también la probabilidad de alguna transferencia se hace muy difícil por el mercado hoy, como está la parte financiera económica en los clubes de afuera. Sí, totalmente, Arturo. Acá, básicamente lo que nosotros sabemos es de que todo este año todavía va a ser un año complicado para todos los clubes. Entonces, nosotros no podemos tener un club que está más o menos que pasa el $1.000.000 por mes en egresos. Es imposible. Entonces, y es la realidad que tenemos. Entonces, la reducción se va a hacer, sea como sea. Eso no cambia absolutamente nada, pero lo estamos haciendo de una forma lo más respetuosa posible con cada uno de los jugadores,
y repito, siempre respetando de que efectivamente el segundo semestre todavía queremos pelear algunos objetivos importantes dentro de ese esquema de tener esa columna vertebral con jerarquía, pero también darle la oportunidad a los chicos. Ayer decía Juan José Medina, una cuestión interna de Cerro, admitía deudas de 2 meses con el plantel, lo dijo el presidente del Cerro, tomarlo nada más que como una iniciativa propia que lo dijo sin que le hayamos preguntado. Olimpia, ¿cómo está en el orden hoy de salarios en atrasos? No, vos sabés que para nosotros en Olimpia, y lo habrán visto ustedes, en Olimpia nunca hubo un caso de que, no sé, algún jugador dijo yo no voy a entrenar, yo no voy a concentrar, yo no voy a hacer nada. Para nosotros todos esos temas son temas de vestuario y no voy a hablar de ese tema. Bueno, ¿qué más le decís a la afición para que haga parte de pedir que sigan asociándose o que paguen las cuotas, Miguel? Sí, yo lo que les puedo decir al olimpista es que, antes que nada, realmente, es una pena la visita de que no hayamos logrado ganar la apertura. Todo pinta de que tenemos la posibilidad de salir vicecampeones, sabemos de que siempre queremos salir campeones en todo lo que hacemos. Pedirle al olimpista que nos ayude para el segundo semestre y que nos ayude no solamente felicitando y apoyando a través de las redes, sino que nos apoye poniéndose al día, porque realmente es lo que vamos a necesitar para que tengamos un plantel lo más competitivo posible, que podamos pelear esta próxima fase de Libertadores. Para ver pago de... ¿Qué esto es? Acá, bueno, estoy leyendo un mensaje, no sé si te lo digo en privado, si puedo decir públicamente, porque este es un medio de anulidad para ver pagos. Ya 3 veces escribí, no responde. ¿Vos no respondes mails? ¿O qué esto, Miguel? Otro tiene que ir por la parte administrativa, socio del Club Olimpia, dice. ¿A dónde tienen que dirigirse los socios del Olimpia, Miguel? Y nosotros tenemos, inclusive puede utilizar el tema de las redes, nosotros tenemos del Club Olimpia, página del Club Olimpia, hay una página por la cual puede actualizarse. Para que puedan responder, ¿verdad? Exactamente, tenemos una página y ahí nosotros tenemos 6 personas trabajando en el Club Olimpia en lo que es atención al socio. Entonces, yo te diría, ese es el mecanismo ideal. Y bueno, y si no, recurrir directamente al tema de las redes como que están acostumbrados, ¿verdad? Bueno, de aquí a esperar el próximo rival de Olimpia en Copa Libertadores de América, y en la política del club con relación a la APF voy a hablar de una reunión que sería interesante. ¿Eso quedó nada más que con una intención, Miguel? No, esa reunión no se tuvo, sí tuvimos varios contactos porque una de las prioridades es el tema de que vuelva el público a las canchas, ¿verdad? Ese es uno de los temas, pero digamos que después de la última reunión que se tuvo por el tema de la televisación, no hubo otra reunión. Cancha de Olimpia como escenario, ¿va a haber alguna regla ahora como club? Perdón, ¿Va a haber alguna mejora en Olimpia? Digo, esto que estabas hablando vos de las construcciones, ¿cómo están? Sí, eso está avanzando muy bien. Estamos en la parte de la licitación, ¿verdad? Porque, repito, la idea es que se hagan las construcciones en base a una cesión a terceros, que son los que van a hacer la inversión, van a hacer la construcción, etcétera. Quiere decir que al club no le va a costar absolutamente ningún centavo. Al contrario, después de unos años, el club va a agregar, digamos, todas esas obras. Y por otro lado, es un plan de que tengamos algo listo en los próximos 2-3 años, ¿verdad? Entonces, eso sigue avanzando. Convocado a la selección nacional, ¿tenés alguna idea de Brian Ojeda, Miguel? Todavía no tengo, pero sí sabemos de que hay varios de los chicos con los cuales creemos nosotros que van a estar, pero no tengo nada confirmado, Arturo. ¿Podrían ser Brian, Lerlis y Aguilar? Podrían ser, sí, señor. Hablamos de Alfredo, hablamos de Lerlis González y hablamos de Brian Ojeda. Sí, yo estimo que sí, pero repito, no te puedo decir porque no tengo ninguna confirmación de esa parte en este momento, Arturo. Bueno, Miguel, un saludo al aire, gracias por tu tiempo y congratulaciones por lo de ayer. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, y a seguir cuidándose mucho. Un gran abrazo. Gracias igualmente, Miguel Bonote, presidente del Olimpia. ¿Cómo te va, Derlis?
¿Cómo te va, Arturo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Derlis? Todo tranquilo. Conoces la casa y conoces las emociones y conoces el llanto, y Pita lloró, se exteriorizó. Todo lo que se generó emocionalmente la victoria de ayer para vos y tus compañeros, creo que no fue el único que dejó escapar lágrimas. Isidro, Pita, hubo otros también, Derlis. No, obviamente que era un partido difícil, sabíamos que iba a ser así, que no era fácil, pero lo importante es que se consiguió, y más todavía con dos jugadores clave que venían siendo los más criticados y golpeados anímicamente. Derlis, te refería a los dos más criticados últimamente, el caso de Pita y Richard Ortiz, una especie de revancha para ellos, redención para Pita principalmente por las últimas actuaciones y todo eso que se venía hablando, que seguramente el grupo lo siente profundamente también, Derlis. No, obviamente, no solo estamos nosotros detrás de esto, sino también cada uno tiene su familia, y quieras o no llega todo, y todo el mundo ve a lo que uno dice o manda a decir. En un momento, disculpame, Víctor, te tocó la oportunidad de decirle a un compañero tuyo, tomarlo con calma, no reacciones, tranquilizarte. Hubo casos, ¿no? No, obviamente que sí, Arturo. Mira que yo era un tipo muy calentón, me acuerdo de lo que era años atrás, respondía casi todas las críticas, y bueno, si vamos a hacer caso a lo que la gente dice hoy en día, creo que no íbamos a estar jugando más. No, por eso te digo, con Derlis González. Pasa que Derlis debutó a los 16 y Derlis va a los 15. A los 15. A los 15, con Arce. Sí, con un proceso. Sí, y parece que Derlis tiene 30 ahora, y un pibe es todavía. No, pero maduró. Pero 27. Esos pibes todavía. Vos sos un calentón, Derlis, en el sentido de prosigue. Cambió mucho, cambió. No, yo creo que ¿sabes qué cambió, Arturo? Y yo noté en Derlis, y te decía, porque te cuento, Derlis, una infidencia, que el partido contra Sportivo Luqueño, cuando te vi correr como corriste, yo le decía a Arturo, si Berizzo está en la cancha, lo fue a ver a Derlis, porque para mí vos sos jugador de selección. No sé cómo estarás, no sé si te falta, si estás 30, 40, 80%, pero para mí vos sos jugador de selección. No, yo me siento muy bien, la verdad me siento muy bien después de la lesión grave que tuve. Me enfoqué en recuperarme lo más rápido posible, y con los doctores, el oficio, y lo conseguimos, porque yo recuerdo que entré 3 días antes, faltando 5 meses a entrenar con el grupo, y ayer completé mi tercer partido de los 90. Pero lo que corriste contra Sportivo Luqueño y lo que jugaste ayer, parece que nunca estuviste parado, Derlis. No, como te dije, uno se prepara después de una lesión tan grave como la mía, y bueno, me enfoqué en lo que era la recuperación y volver mejor de lo que estaba, y bueno, esperemos seguir de esta manera, y como todos ven, ayer creo que conseguimos un gran partido, y ahora a pensar en lo que va a ser la pretemporada y después ver quién nos toca en los octavos. Hubo triunfos estratégicos, el de La Paz, el de ayer, hubo instancias muy difíciles para tus compañeros, para vos, pintatas, reacciones, amenaza. Esto nada fue fácil, Derlis, desde adentro, nada de nada, y lo supieron manejar. Disculpame que me vuelva a lo anterior, fueron momentos muy difíciles, ¿verdad? Sí, Arturo, como te dije, detrás de cada uno de nosotros hay una familia. Todo bien, nosotros aceptamos las críticas cuando en forma y en su lugar, y bueno, pero también cuando tenemos familia detrás de esto es un poco difícil saber sobrellevarlo, pero bueno, lo importante es que ayer el grupo lavó la cara y demostró que se pudo, y cuando hay chance creo que hay que buscar siempre la oportunidad de poder pasar. Derlis, la cabeza cómo juega, porque dijiste una frase, tiraste una frase, yo era muy calentón. Yo creo que la lesión también te serenó un poquito, trabajaste con un psicólogo, lo hiciste con tu familia, sacaste lo que tenías, porque se te nota más tranquilo, y eso es bueno para vos, para todos, pero para vos también. No, lo que pasa es que uno, con tantos años que lleva a nivel profesional, aprende, ¿no? Y yo en su momento, cuando respondía capaz las críticas a cada persona que me comentaba algo, era muy joven aún,
hoy con el transcurso de los años y el aprendizaje de cada compañero que tengo al lado mío, uno aprende. Derlis, ¿sentís que ciertamente la gente es injusta también en ese sentido? Porque me enfoco en el caso de Richard Ortiz. Hace poco hablábamos con él, cumplió 200 partidos con la camiseta de Olimpia, una cosa que para nada es fácil. Y mucha gente igual lo sigue criticando. Y él decía, si llegué a este número es por algo, y más o menos lo mismo que mencionaban en una de las primeras frases. Si te dejas llevar por redes sociales o por las críticas, hace rato ya hubieras dejado de jugar. Te paso ese ejemplo por ser un jugador de experiencia y que ayer nuevamente terminó siendo importante el caso de Richard Ortiz. No, Richard es un ejemplo para todos. La gente le critica que el peso, que esto, y como vos bien dijiste, nadie llega a jugar 300 partidos en un club como Olimpia, no es fácil. Y Richard es un jugador que, no sé, en mi peor momento cuando me tocó la lesión, él estuvo presente ahí. Imagínate, el tipo se rompió 3 veces. Y hoy en día, por más que la gente dice que es gordo, que no corre, el tipo sigue corriendo como si fuera que nunca le pesa nada, te corre en la altura, donde sea, pero igual siempre es criticado. Pero como te dije, si vamos a hacer caso a lo que dice la gente, uno hoy en día capaz que ya no esté jugando. Y eso no quiere decir que la gente no tiene el derecho a opinar ni criticar. Obviamente que están todos en su derecho, pero también a veces hay que darse cuenta cuándo. Derlis, vos tenés un festejo peculiar, particular, el dedo en la boca. ¿Eso es silencio o significa otra cosa? No, es un festejo que lo hice de pequeño, que siempre me gustó. Sí, porque Pita también creo que te imitó el partido anterior. No, él se ganó una campera por eso. Tengo una marca de ropa con ese gesto. Ah, le dijiste hace un gol el gesto y te regaló una campera. Sí, pero aún no pasó a retirar. Y sabes lo bueno, Derlis, que me gustó mucho el partido contra Sportivo Luqueño. Le dieron el penal a Pita porque estaba malogrando y necesitaba el gol. Eso habla muy bien del grupo. Es que este grupo que nosotros tenemos muy unido, capaz que por fuera se veía muchas cosas, pero nosotros sabemos lo unidos que somos y lo que podemos dar, y yo creo que ayer se demostró eso. Para sacar la duda, vos tenés una casa de ropa, Derlis. Una marca de ropa. Ah, una marca, por eso dijiste la campera, por eso le dijiste. Sí, así mismo. ¿Y le estás reprochando por qué no retira o está subestimando Pita? No quiere hacer publicidad gratis por eso. Bueno, Derlis, un saludo al aire. ¿Qué más? ¿Se te siente bien? ¿Y lo de la selección nacional, te llamó Berizzo? No, conmigo no habló nadie, pero nosotros igual estábamos enfocados en lo que es Olimpia, en lo que era el partido ayer, y bueno, ahora a descansar, y si nos toca jugar de vuelta el domingo, estar disponible de vuelta. Pero bueno, en ocasiones anteriores, bueno, vos estabas lastimado, pero que no haya hablado contigo, ¿significa que no vas a estar? Y seguramente, pero no pasa nada. Yo estoy enfocado en lo que es Olimpia, y ahora a terminar de buena forma el domingo, y después prepararse para una buena pretemporada. ¿Lo sabrás si le llama Aguilar y a Brian Ojeda? Ni idea, Arturo. Ni idea, está bien. Son los 3 que están en la lista. No, pero Derlis dice sí, él dice que no, pero para mí va a estar, Está Ojeda, está Derlis y está Aguilar. Yo Berizzo lo llevo. Te van a ¿A llamar. quién le lleva? Si yo soy Berizzo a Derlis, Derlis, no solamente lo llevo, lo pongo. Pero vamos a preguntarle, Derlis, ¿vos querés que te llame entonces o no? No, obviamente que uno siempre se prepara para ser tenido en cuenta, y bueno, si viene, bienvenido sea, y si no, a seguir trabajando y prepararse de la mejor manera para cuando toque de vuelta. Chao, Derlis, gracias por tu tiempo, muy amable, gracias. Chao, Arturo, un abrazo. Derlis González, vamos con Luis, después recordemos los goles de Olimpia. Arranqué con todo con Kenton, tu compañera Kenton. Ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomara, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo
que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón, y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Bit y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Niño Jorge, reiteramos la victoria Independiente de Campo Grande. Así mismo, triunfo de Independiente de Campo Grande, alcanza la línea de 19 puntos, es el único puntero, le ganó 2-1 esta mañana a Fulgencio Yegros. Hace como Alexi, cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Sicilia de 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio, con el pacto de confianza eligió. El partido de la vida se juega solís vos, no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes, con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster, agente de Western, una en Proba, escribinos al WhatsApp 021-289-1000, Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Caroso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-desquemada de la Vita Light cremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿De la selección nacional? Sí, se sumaron ya a los trabajos Julio Enciso, Hugo Martínez y Antonio Vareiro de Libertad. Son las novedades en el día de hoy, en el día 4 de movilización. Plantel albirrojo conformado hasta ahora por 20 futbolistas. Muy bien, ¿cómo te va, Isidro? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien para vos y toda la audiencia. Bueno, Isidro Pita, decía Derby que tenés que retirar la campera. ¿Por qué? Y eso dijo Derby González. Sí, que en el festejo del gol tenías que hacer el gesto que él hace y te regalaba una campera, dijo. Ah, sí, la gente ahí entendió mal y pensó que yo le hice callar, pero es el festejo de él tiene una prenda ahí y ese es el logo de su indumentaria. Por eso el gesto del silencio, ¿verdad? Claro, no fue ningún evento para callar a la gente ni lo que se pensó, fue nada más que eso por eso. Y bueno, por eso le preguntaba a Ricardo, y está perfecta la pregunta y la aclaración también, que no es contra nadie en particular, pero sí que tener que retirar la prenda, y dice que vos parece que querés cobrar por lucir esa prenda, Isidro. Claro, hay que sacarle a Vito a él y a él. A Derlis. Claro. Bueno, contanos, Isidro, el partido de ayer, en tu vida profesional, personal, ¿fue lo mejor que te haya pasado? Sí, Arturo, estábamos esperando por esa noche, no solamente yo, sino todo el pueblo olimpista, y fue una noche muy maravillosa. Gracias a Dios pudimos marcar todos los goles, y la diferencia que era de 4, que parecía mucho, pero desde un principio de la semana ya hablamos nosotros de eso, y que no nos costó porque el grupo estaba muy unido, y eso se notó dentro del campo de juego. Isidro, y a nivel personal definitivamente necesitabas este momento, necesitabas un partido como el de ayer, como para mostrar tu mejor versión. Seguramente te habrá afectado de alguna manera todo el tema de las críticas que hubo semanas pasadas, pero era tu momento y no lo desperdiciaste.
Claro, así mismo es. Uno trabaja día a día para demostrar lo que es, y ayer me tocó, gracias a Dios, me tocó marcar los goles, y también como se dice, yo se me abrió el arco y eso es muy importante. Creo yo que el delantero viene los goles y estoy muy contento por haber marcado ayer. ¿Te parece que puede ser el puntapié inicial para ver otro Isidro Pita a partir de ahora en Olimpia? Porque lo del delantero muchas veces pasa por la confianza. Te tocó marcar la vez pasada de penal, ayer los 2 goles. A partir de ahora quizás podamos ver otra versión tuya en este Olimpia. Claro que sí. Desde que llegué a la Olimpia me tocó jugar poco. Estoy viviendo algo que nunca soñé, con 21 años jugar en la Olimpia, marcar 2 goles en la Copa Libertadores, algo que nunca soñé, y se me está pasando todo y es algo muy lindo, y espero poder seguir ayudando al club y seguir marcando goles. Isidro, hubo mucha emoción al momento del festejo al terminar el partido. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente? Incluso te llegaste a quebrar en un momento anoche. Y la verdad que un desahogo de haber cumplido, de haber pasado de fase más que nada, y también de haber marcado los goles que no se me estaba dando. Ayer lloré, estaba muy emocionado, y es un desahogo personalmente, y muy contento por el equipo, por haber pasado. Isidro, ¿tu pase es 100% de Olimpia o se negoció un porcentaje y ya no perteneces el 100%? Olimpia tiene un porcentaje de mi pase. Yo tengo el otro porcentaje. ¿30% de Olimpia? La verdad que no, en esos números no estoy bien manejado, eso está manejando mi representante, pero estoy informado de que Olimpia tiene una parte de mi pase. César Argüello, tu representante, ¿verdad? Sí, César Argüello. Ajá. ¿Y el otro porcentaje es tuyo o fue vendido a algún club, Isidro? No, es mío. Isidro, cuando marcaste el gol, ¿qué le dijiste a Richard Ortiz? Porque te había recriminado en alguna situación del juego. Sí, en la jugada del tiro libre de ellos, la pelota, yo estaba en el primer palo y pasa el balón ahí, y él me dice que era mía, y entonces a la hora de marcar fui y le dije que recuperé papi, ahora a ganar, le dije que también no fue una recriminación, sino una voz de atención ahí, porque nos quedamos un poco en ese tiro libre, y después ahí cuando marqué el gol me fui y le dije a él. ¿A quién le dedicas esta victoria, este buen momento tuyo? Porque así como ya decías hace rato, se te vio emocionado, los compañeros también te preguntaban, pero ¿a quién querés dedicar? Y principalmente a mi familia, a mi novia, a todos los que están trabajando día a día conmigo, a mi equipo de trabajo, mis representantes que pasan todos los días conmigo. Algo muy lindo lo que nos está pasando ahora, y a disfrutar de este momento. Chao, Isidro. Muchísimas gracias por tu tiempo con Isidro Pita. Gracias, muy amable. Isidro Pita. Arcoíris presenta su variedad línea de té, el té de jengibre, baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético, elimina gases del estómago. Arcoíris con sabor y confianza. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más, y gracias a los créditos para exportadores hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Carga un combustible más limpio, mejor formulado. Cargan barcos y rodados porque todas sus datas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes manos Bactriquil. Poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones en líquido y en aerosol con el sello de calidad Base. De acuerdo al portal italiano Tutto Mercato, el Cachorro estaría en la mira de Sampdoria, equipo que ya le sondeó en el mercado de invierno, pero no llegó a la cifra que pedía la América. Ahora, ante la complicada situación en la que se encuentra Richard Sánchez, los azulcremas consideran la propuesta. Según el portal Transfermarkt, el volante paraguayo tiene un valor de mercado de $9 millones, por lo que la América podría negociar dicho valor o reducirlo a cambio de un porcentaje. De momento existe hermetismo en la interna del nido para conocer el futuro de los jugadores implicados. Hablamos del América. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López en Avenida Sevillana también son territorios Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de localizo, mata el equipo, carga Super 95 Copetrol. Vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Sabrones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino Hernaderos 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Sí, no, por eso. No, pero acá está el escrito que viene de afuera. Sí, no, yo sé que está el escrito. El escrito que viene de afuera. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercado Gran Vía te premia con 6 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra, 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compra de productos señalizados. Busca la base y condiciones en gravielit.com.py. Gerard, uno antes y otro después, sí, chau resaca. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux, generas cupones electrónicos. Para participar ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electrogam. 12:40, al instante vamos con los goles de Olimpia. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, seguridad, servicios, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunícate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. En CNT seguimos con las mejores marcas y los millonarios premios. 2.100 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camaro en el Grandioso y silencioso y 50 premios en efectivo y 2 Suzuki Swift 0 kilómetro. Pedí CNT 2.900 millones en premios. Chef por Emoy. 12:41. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hasta el 30 de junio, Comisipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, porque así es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Insiopar, ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz, la web siopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel Mike Fuel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus, el ibuprofeno en cápsulas blandas de la protección con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida.
La mejor moto del país. Lleva tú mismo la HB110 Luxury, la HB110 Maruti, mini cuotas semanales sin entrega inicial. Y además te llevas regalo un electrodoméstico. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @leopardpy. 12:43. Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Monsotel. Reservas al 06 73 21 011. Monsotel, su mejor estadía en Santa Rita. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas, precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casijula, Miranda, Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Bellanam 751 Casi Colucheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Super ofertas en IO. Llévate una parrilla eléctrica Megastar a tan solo 386.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés. Y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030 en Visión Banco. Vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabes dónde queda. Sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Vamos a recordar los goles de Olimpia, la victoria 6-2 ante Táchira. La pelota no estaba, lo de Zurda, tiró bien, golpe de cabeza, ¡gol! Por un córner corto en la esquinita del área, vino un golpe de cabeza del Pollo que carga de abajo y atropella a Richard, y Olimpia pasa a ganar 1-0. Lo hizo Richard, lo tiene en cabeza, Olimpia gana 1-0. Con Guapesa, por sobre todo a las cosas, Olimpia llega al primero, con un Otálvaro que no le estaba pegando bien de derecha, pero le pegó con la pierna izquierda, la menos hábil. En el segundo palo, Recalde para atropellar. Y en el medio prácticamente también atropellando, pero con mucha calidad. Se eleva Richard y clava esa pelota para darle el primer Olimpia. Momento del gol. 24 minutos, primera etapa. Elvis bien, segundo camino, bien. Notable maniobra, segundo tiro. Hugo Quintana, gran maniobra, pelota al fondo. Famosa tranquilidad de Carlos, la asistencia. Definición de Quintana, el arquero al piso, Carlos, los defensores venezolanos. Y Olimpia llega al segundo. ¿Y en qué momento? Hugo Quintana, Olimpia. Ahí están dos. Olimpia gana 2-0. Olimpia. Y buen amigo. La campana volveremos a estar contigo. Y se vino nomás lo que Olimpia estaba esperando, lo que el hincha quería, lo que el equipo salió a buscar, poner una diferencia rápido dentro del partido. Lo hizo a los 24, ahora el segundo de Olimpia a los 30, quedan dos, pero Olimpia ya hizo dos. Momento del gol. 30 minutos de primera etapa. En el penal, arena la portería del equipo venezolano. Elvis tira, vaya responsabilidad. Elvis anota y queda un gol. Si anota Olimpia, queda un gol de clasificación. Siempre que Elvis anote,
El penalero de Olimpia Dervis autoriza a los terceros, viene o no viene, viene o no viene, viene o no viene, queda uno, no, tiró. O mejor, falta uno, 3-0 de la Olimpia. Puede repetirse la historia como en el 2016 cuando Olimpia le ganó al mismo rival por 4-0. 3 con el gol de Derlis de penal. Qué poco le falta a Olimpia para conseguir una hazaña más en su rica historia copera. El tercero de penal, Derlis González. Momento del gol. 10 minutos, segunda etapa. Pita, Otávaro del Sur, la pelota en el área y aparece Pita girando contra el poste izquierdo. El cuarto de Olimpia, está uno, 4-1 para Olimpia. Otra vez la esperanza, otra vez la ilusión franqueada le pasó al octavo del grito franqueado. Lo hizo Pita, Olimpia gana contra uno, falta uno, Olimpia gana contra uno. Tenía que moverse más Pita, decíamos, y se fue a pelear esa pelota de espalda al arco. Le gana porque quiso rechazarla, por supuesto, Trejo, pero no pudo. Lo inmovilizó Pita, sacó el remate. La importancia del gol de penal para darle confianza al goleador. Y ahora Pita con el cuarto. Momento del gol. 24 minutos, segunda etapa. Quito tiró, pelota al poste, gol. Otálvaro por arriba, vino un golpe de cabeza, le quedó, Pita tira contra la poste y al fondo. 5-1, que más. Era listo el Camacho, la asistencia Pita. Bueno, el delirio franqueado en el país. Necesitaba 4 de diferencia y lo hace. Pita. Pita el quinto, Olimpia 5. Táchira 1 y va octavos. Aquí está el pasaporte, le dice. Olimpia que va octavos por el final por Copa Libertadores de América. 5-1 para Olimpia. En el descuento de Táchira decíamos, no se tiene que apurar Olimpia, porque así como hizo 3 puede hacer 2 más. Olimpia hizo el cuarto con Pita, Olimpia es el quinto con Pita. Otálvaro la figura, no hizo goles, pero sirvió la mayoría porque está jugando bien, porque se soltó, porque se olvidó que existe góndola dentro del campo de juego y que lo hizo sufrir en aquel partido de ida. Un centro de derecha, uno de zurda, otro de zurda. Pita le pega al palo contra el arquero, gol, el quinto de clasificación de Pita. Momento del gol, 26 minutos, segunda etapa. Humaná para aguantar el equipo venezolano. Pelota para darle al arco, tiró, amagó, brillante, Ale Silva, jugó de zurda, vino un golpe de cabeza, le rechazó Richard, tiró, gol. Por bajo contra el poste izquierdo del arquero venezolano. Después del rebote aparece Richard de zurda y al fondo y la media docena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 4 de diferencia se dio. Olimpia octavo de la Copa Libertadores de América por este resultado. El figura Richard hace 2 goles en el partido. Richard de los 6 digo, ¿no? Señoras, señores, 6-2, 6-2 y Olimpia octavos en Libertadores de América. Monumental en la producción de goles de Olimpia. Golea
6-2 para Olimpia. Y la mitad de los goles de los volantes. El primero de Richard de cabeza. El segundo de Quintana en una jugada fenomenal. Y ahora, así como abrió el marcador, quiere cerrar Richard. Quiere que con su gol Olimpia consiga el pase a octavo. No podía pegarle porque no le quedaba nunca la pelota a Silva. Entonces intentó un centro. El centro rechazado a medias. Apareció el capitán. Apareció Richard para pegarle de zurda. Fuerte por abajo. Pegado al palo. Imposible para el arquero Varela, que se tiró y no llegó. Y Olimpia, que necesitaba 4. Hizo 6. Le hicieron 2. Pero eso no importa. Los 4 de diferencia están. Momento del gol. 37 minutos. Segunda etapa. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Me enfoco en el caso de Richard Ortiz. Hace poco hablábamos con él, cumplió 200 partidos con la camiseta de Olimpia, una cosa que para nada es fácil. Y mucha gente igual lo sigue criticando. Y él decía, si llegué a este número es por algo, y más o menos lo mismo que mencionaba en una de las primeras frases. Si te dejas llevar por redes sociales o por las críticas, hace rato ya hubieras dejado de jugar. Jugar 300 partidos creo que no es fácil. Y la gente que critica creo que es porque no entiende. Siempre igual. Yo me acuerdo bien cuando en la Copa perdí una pelota y entró. Y todo el año la gente se acuerda de eso nada más. Y yo estoy acostumbrado, yo no le doy caso a la gente porque si me pongo a leer, no, ya me voy a retirar de 5 años atrás. No, Richard es un ejemplo para todos. La gente le critica que el peso, que esto, y como vos bien dijiste, nadie llega a jugar 300 partidos en un club como Olimpia, no es fácil. Y Richard es un jugador que, no sé, en mi peor momento cuando me tocó la lesión, él estuvo presente ahí. Imagínate, el tipo se rompió 3 veces. Y hoy en día, por más que la gente dice que es gordo, que no corre, el tipo sigue corriendo como si fuera que nunca le pesa nada. Se corre en la altura, donde sea, pero igual siempre es criticado. Pero como te dije, si vamos a hacer caso a lo que dice la gente, uno hoy en día capaz que ya no esté jugando. Y eso no quiere decir que la gente no tiene el derecho a opinar ni criticar. Obviamente que están todos en su derecho, pero también a veces hay que darse cuenta cuando. Es que este grupo que nosotros tenemos es muy unido. Capaz que por fuera sería muchas cosas, pero nosotros sabemos lo unidos que somos y lo que podemos dar, y yo creo que ayer se demostró eso. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Lo que decía de los 300 partidos en la defensa de Derley a Richard Ortiz, ¿verdad? Sí. Sí, que muchas veces no hay que hacer caso tanta crítica, porque, cierto, si los jugadores se ponen a pensar en todos los comentarios de redes sociales, hace rato hubieran dejado de jugar al fútbol. Están expuestos permanentemente. Pero más en un club grande. Es algo de la vida normal. Alvarito Ayala dijo una gran verdad. Hacer sexo con 100 personas con tellas. Y eso Alvarito Ayala, que era un filósofo de la vida. ¿Vos sabés quién fue Alvarito Ayala? Sí. Siete Inolvidable, Canal 9, hizo acá programa, hizo cabaret, humorista, escritor, de todo, animador. Y charlando un día con Alvarito dijo la verdad. Y no es que yo sea homofóbico, aclaro. Estoy contando lo que pasó nomás. ¿Vos sabés la historia, Luis? Conozco, sí. Ya contó. El tipo hizo en el diario, ahora ya sería acá. No había celular. Hago sexo 100 veces seguido. ¿Cómo? Hago sexo con mujeres distintas, 100, una detrás de otra. Los perros, bola, pero este está loco. Entonces el tipo fue a un lugar descampado, puso una cama. ¿Qué quiere que vaya? Dice, yo no hay ningún problema. Y los perros comenzaron a me sacar un tilín, un loco. Otro ya dijo, este se parece a mí. Otro dijo, tiene lo mío. Y comenzó el tipo, como le dijo Alvarito allá, le decía cómo se lincha. Y describió fantástico. Los primeros 10, 5, 7, ya los perros a la puta. ¿Dónde pide? Y ahí el señor Guazú, vamos, pues ya, güey. Se fueron los perros. Yo vi nada.
Entonces decían los pilotines, aparecían los pilotines. Parecían eso que te cuidan el auto. No, era época de pandemia, claro. Sí, sí, sí. Y pilotines. Y después llegó a 15, 20 y ya los perros enloquecieron. ¿Qué nombre tiene el tipo ahí, los perros fulanos? Pancho dice que se llaman tirazones. Vamos a lanzar a Pancho. Y ahí se fue, y contaba Alvarito cómo es el hincha. Y quienes tuvimos la alta satisfacción y honor de contribuir con Alvarito su moraleja, su enseñanza, vida, verdad. Y después llegó a 35 ya, una detrás de otra. Se llenó ya el predio de Ñuguazú, quilombo. Después se fueron con pancartas ya, partidos políticos. Se fueron varios tronistas, ya, esos generales trones, y ya generales trones, esos los partidarios. Y así fueron. Después llegó a 50. Y uno detrás de otro, locura. Y ya había 70.000 personas por lo menos ya alrededor. No época de pandemia, claro. Locura. Después llegó a 66, 67. Los perros estaban enloquecidos. Aparecieron de partido político, candidatos a municipales, concejales, pancartas. Locura. Aparecieron los vendedores, ya se llenaron de guitas sillas que no había, aparecieron los vendedores de sillas. Sí, cada vez ellos vinaban más fuerte y los pilotines que costaban 10 pasaron a costar 70. Cada vez más fuerte pasaron a costar 120, de acuerdo a la calidad del pilotín. Una locura. Después llegó 85 y el tipo seguía dándole. Los perros ya se enloquecían, se abrazaban, lloraban. Locura. 110.000 personas ya había ahí cerca. Ni Bronco metió tanta gente en el defensor como esa oportunidad. Después llegó a 95. Ya los perros lloraban, ya no puede ser. Hay gente que se ponía, Después llegó a 98. Después llegó a 99. ¿Y qué pasó con el último? Cuando viene lanzando la última mujer, el tipo, pum, cae. Cae. 99 hizo. No, ese con la última no pudo. Y las 150.000 personas le gritaron, puto. Y me decía, pero no es que sea homofóbico, claro. Ese es el hincha, me dice. Puede ser, pero 99 lo hiciste. El último que lo hiciste. Y te gritaron, puto. Ese es el hincha, decía Alvarito Ayala. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Brucuyá Frutica, la más fresca combinación. Es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín con limón y Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esubillana Pasos, el viaducto de General Santos, Sanizar, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al birrojo. Super Espuma. Yo hablé de sexo, hablé de lo otro sin entrar a la homofobia. No lo tomen ahí, solamente en un ida y vuelta nomás para que se pueda mejor. Le pueden decir inútil, pero como el tipo hacía sexo con mujeres, claro. Por eso nomás aclaré. No lo tomen a mal. Pido 1000 disculpas si alguien lastimé. No, esa no es mi intención. Y después está el otro refrán. No nos gustan las críticas, pero aceptamos los elogios inmerecidos. Exacto. No nos gustan que nos critiquen. Sin embargo, aceptamos elogios inmerecidos. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví la experiencia en tiendas Montana, líneas de pinturas para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana, Casi, Arreglos 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas, en todas sus variedades, con ajo, combinación de hierbas picante y la tradicional Upisa nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Loteadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13, minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Para que comprar se pueda alquilar a Renta Magno, herramienta más en su obra. Ahora
Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río y Gabuy, rentamac.com.py. Estilo Car, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 50 precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino Mendoza, Concepción, Estilo Car. Abre una Amstel, descubre el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, servicio oficial de la Copa Conmebol Libertadores. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o ingresa a rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chorizo queso Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero este año. Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. Bueno, y termina el campeonato, terminó el campeonato. Terminó el domingo. Sí, salvo los puntos para el acumulativo que van a seguir peleando algunos equipos, después ya está todo definido. Olimpia. Yo creo que Cerro y Olimpia van a jugar todavía con titulares el fin de semana. La parte más jugosa de la carne es abajo. Sí, abajo. Y también esa abajo lucha. A mí me seduce más abajo, por ejemplo, el tema de Solo muy cerca, cercano en está muy lindo, puntaje, está muy... River va con Olimpia, enfrenta a Olimpia, Sol América enfrenta a Guaireña. Y River y 12 se ahogaron en la orilla, lo que hablábamos. Sí. Era elegir, ¿verdad? Sí. La patria de pasar o Pero concentrarse en el campeonato. cumplieron lo Sí, que Sí, pelearon bien. Muy buen bien. torneo realizaron los dos. Y es lo que tienen, porque más de eso no Pero tenían. se sabía que Podían- era difícil porque fase de grupo ya te Claro, y al complica ser mucho más, uno te por complica grupo más. y cómo estaba diseñado el sorteo previo, por ejemplo, en la parte previa de octubre le tenía a 2 argentinos, a Rosario Sí, Central sí. y a San Sí. Lorenzo. Pero Parte fíjate que en el grupo de 12 de octubre lo sobrepasa Huachipato al 12 de octubre y lo sobrepasa San Lorenzo de Almagro. Sí, terminó último. A solo 2 puntos quedó. Sí. O sea, hay una diferencia de solo 2 puntos entre los equipos. Y del otro lado quedaron 2 con 10, Corinthians y River. O sea, Corinthians igual a River igual a la cantidad de puntos que hizo Corinthians y Corinthians quedó afuera. Peñarol pasó. Y los dos uruguayos, los dos grandes uruguayos en octavos de final de Conmebol Sudamericana. Y pueden enfrentarse. Nacional Sí. y Peñarol puede ser uno de los cruces. Y en datos, ya que estamos hablando de datos estadísticos, estaba mirando 47 goles se convirtieron en el grupo de Olimpia. 47 goles, una barbaridad. Sí, por las goleadas. Sí. Ayer Récord. 8. O ayer 8. Ayer 8, 8. la semana pasada 9, la anterior 7 en el Inter Olimpia. Sí. Hubo otra fecha donde 4-0 le ganó Inter a Táchira. Sí, muchos goles, muchísimos goles. 47. Inter terminó con, o sea, hizo 12 goles a favor, Olimpia hizo 13, Táchira hizo 14 y All White Ready hizo 8. Mira, goles a 14. favor. Táchira el equipo más goleador. Sí, Táchira el equipo más goleador, 14 hizo. Y quedó fuera. 12 hizo Inter, 13 Olimpia y 8. Yo creo que debe ser el grupo más raro de la Copa Libertadores. Así como también recibió 17 goles Sí, Táchira. sí, Goles sí. recibidos, 17 recibió Táchira, 14 Olimpia y allí sí es donde marcan la diferencia Inter que solo recibió 5 y 11 Bueno, Olimpia goles. recibió 14. Mucho. Sí, mucho. 14. Mucho. Muchísimo. Ayer el mejor partido de Olimpia. En lo que va el semestre. En Cerro actitud, recibió- en fútbol. Cerro recibió 5 goles, hizo 4 para clasificar. No, estamos pasando datos. ¿Qué pasó? El mejor partido de Olimpia. Pancho dice el mejor partido de Olimpia del año. Y sí. el más Había que poner importante. todo. Me parece que combinó todo lo Por que el había que contexto, poner. por Sí. todo, sumando todo. El más importante. Sí, por cómo dominó, por la clasificación, por los goles que Y los hizo. 4 goles necesitaba eso, era... Por O sea, ejemplo, no te quiero demeritar, Pancho, pero 2 más 2, 4. O sea, con un 6-2, Claro. la situación era el partido del semestre. No es que quiero echar por tierra No, lo que sí, decía, pero pero era futbolísticamente obvio, más o menos dentro de lo que. está este y Porque está la el de Copa, el partido Always Ready. directo 6-2, claro que iba a ser el partido más importante. el más o sea, resaltante. el de más todos, resaltante, sí, no, pero sí. como que dijo algo obvio y estaban en los Ok, semestres, obviamente la clasificación. Pero lo que digo es, 4 goles. coincidimos todos en que Olimpia ayer tenía que jugar lo que no jugó en el semestre. No tenía sé si que- jugar, hacer goles. Olimpia, Eso principalmente. no vamos a engañarnos que Olimpia hacer jugó goles. bien. Olimpia jugó el partido que tenía que jugar. Jugó el partido que tenía que jugar. Claro, Llevándolo por delante del rival. Pero jugó bien. Se lo llevó por delante. No jugó bien.
No sé si jugó bien, se lo llevó por delante. Porque después te iba a decir, acá lo importante es ganar. Para mí jugó bien. ¿Y qué pasaba si le hacía y quedaban 5-2? Íbamos a decir, Olimpia jugó bien y perdió. Sí. No, iba a ser una... No, iba a ser un fracaso. Claro, nadie se iba a acordar que jugó bien y que no se le iba a poder recriminar y decir, no, mira, no hicieron el esfuerzo, no jugó bien. Jugó bien Olimpia. ¿Cuántos centros mandó Talón? Yo no voy a echar por tierra el esfuerzo de Olimpia, lo que hizo Olimpia, porque sería hipócrita de mi parte. Pero fue ayudado por el Táchira. Yo quiero saber cómo Táchira hizo 7 goles, por ejemplo. ¿Cómo hizo 7 goles Táchira? Si ayer no podía llegar al arco. Ayer jugó totalmente... Fue superado atrás. Físicamente... No, ni hablar, la diferencia... Físicamente lo aplanó Olimpia, lo aplastó. No había reacción, lo soplaba y se caían los jugadores. Lo aplastó, se lo pasó por arriba. Por eso digo, una cosa, Olimpia podía jugar de lujo y capaz que no hacía los goles. Pero ayer Olimpia apuntó al arco. Vamos a pegarle al arco, vamos a pegarle al arco, vamos a pegarle al arco, sea como sea. Y eso que los primeros 20 minutos no llega al gol. Y allí como que hubo una desesperación, pero después no tardó mucho. Y eso, una vez que se vinieron esos primeros dos goles, se dio cuenta que podía y que tenía y que era más sin duda que Táchira. Es más, vamos al comienzo de todo. Termina el sorteo. ¿En qué lugar le poníamos Olimpia? Segundo. Sí, Mínimo, con todo respeto. Pero el Always Ready era nada más que eso. O sea, vamos en el comienzo del complemento del grupo. Termina el sorteo de Copa Libertadores. Gracias, terminado, cerramos el contacto con los canales. Bueno, vemos el sorteo. Segundo, este era el lugar donde tenía que estar Olimpia. Que el grupo fue extraño, que uno le ganó al otro, que otro perdió, que otro empató, se comió 8, 10, 12. Este era el lugar que tenía que ocupar Olimpia. Es cierto, solo el final luchando, pero teniendo el fixture en la parte previa. Olimpia mínimo no era segundo. Yo le decía a Pancho hace 2 fechas atrás, Olimpia no se puede comparar, bueno, puede decir Olimpia Always Ready, Olimpia Táchira. Olimpia era Olimpia Inter. De ahí tenía que salir el primer clasificado. Cerro sí se sabía. Mineiro era primero. Era indiscutible que Mineiro. Pero en un Cerro peleaba con América. Al ser equipo colombiano le poníamos la parte, pero vimos que América estaba en la parte lírica. Pero en la realidad el rival de Olimpia durante la competencia era Táchira. El rival de Olimpia fue el propio Olimpia fue su rival, porque tiene con qué, pero se complicó. El rival de Olimpia fue Olimpia. Y ahora sobre el final se empezaron a dar cuenta que comenzó la Copa y se le iba el torneo. Sí. Y sobre el final se pusieron las pilas, porque se le iba el torneo y se estaban quedando sin contrato. 30 jugadores ya están sobre Mariscal López con su contrato y cada uno que se iba. Así era. ¿Cómo? No, claro, la barrendera. Sí, la barredora paró. Se cerraban todos. Sí. Así era. El presidente lo dijo, está grabado. Se iban todos, con ese rendimiento se iban todos. Es la realidad, pero es la realidad. La victoria contra el Always Ready le dio Olimpia la clasificación, que decíamos nosotros. Empatada la posibilidad. Pero así también se complicó la semana pasada ante Inter, porque con el empate era mucho más fácil el contexto. Al perder ante Inter venía este escenario casi dramático. Pero era el partido contra Inter era perdible. Sí, pero ahí es donde se complica y donde más se valora la victoria de ayer, porque al perder ante Inter necesitaba esta diferencia y cumplió. Yo entiendo la postura de este lado de la mesa que tenía que clasificar a Olimpia, pero también entiendo lo de Pancho porque era un resultado difícil, 4 goles. Se niveló últimamente el fútbol sudamericano, no se gana más. Y Olimpia lo consiguió. Y ayer lo consiguió. No, pero hubo goleada, Pancho. 5 le hizo de diferencia Inter. 5 le hace Táchira al Always Ready. 5 de diferencia. ¿Por qué Olimpia no iba a poder? Si eran equipos que 17 goles recibió. 17 goles. Pero tampoco. Ahora, vos me decías, Cerro le tiene que hacer 4 a América, yo te decía no pasa. Porque era un grupo que se hicieron pocos goles, excepto Mineiro que goleó. Pero vos preguntabas ayer al más optimista olimpista y a lo mejor de 10, uno te decía sí, o 2 te decían sí, vamos a hacer 4. Ayer era... No, yo creo que en muchos grupos vi, en redes vi, decían, está complicado, está difícil. No es imposible, pero está difícil. Así era el espíritu ayer. Después llegó el tercer gol y ahí como que había mucho tiempo y ahí se prendió la cosa. Y tuvo carácter Olimpia porque le hacen en ese momento un gol. Tenía que marcar otra vez, marca, le hacen un gol otra vez, se tiene que reponer. Eso es lo que yo rescato del carácter, porque hubo un momento del partido que fue cardíaco, que fue... Con los goles de Táchira, sí. Hubo un momento, cuando Táchira convierte el 1-3, ahí empieza un sube y baja de emociones. El partido te daba de que Olimpia se lo iba a llevar por delante, sea como sea iba a llevárselo por delante, porque se lo llevó por delante todo el partido. En 2 momentos le puso en duda. Sí, algo como decía Ricardo cuando hizo que sacó a Aguilar esa pelota. Sí, ahí sí se le complicaba todo.
si se hacía el gol del lateral izquierdo. Me comienza el partido. Sí. Sacó Después, muy bien Aguilar. Con qué poquito Táchira también le complicó. Es que como decía Víctor, Dos veces creo que llegó, decía, tres veces él llegó. jugó bien de local, pero de visitante no. Sí, de visitante perdió todos los partidos Táchira. Y solamente de local se hizo fuerte Tipo López Ready. en esta copa. Sí. Y los goles, como decía Pancho, dos jugadas muy simples. En la primera nadie marcó y en la segunda Alcaraz se dejó ganar muy fácil. Y dos goles evitables, por así decirlo. Y bueno, y ya hablamos de las 11:30 con todo lo que tiene que ver con Olimpia. Sí, algunos están disgustados ya. Y, En redes están disgustados algunos. ya putean, veo. Sí, ayer se habló de Cerro 10 minutos y hoy salió Olimpia 1 hora y media. Y Libertad hablaron ustedes 2 minutos. Es que no hablan Ahí- los protagonistas de Cerro. ese es un punto donde llega ya. no, Cuando no te llegan manda los pero- teléfonos y pueden hablar todos los jugadores, no hay problemas. En el caso de Cerro, fue Zapá que habló, después los jugadores no. Esa es la realidad. No, pero no. No, pero pasa por ahí, o sea, podemos hablar, nosotros podemos comentar en todo, el pero orden- también el oyente quiere escuchar al jugador de su club. En el orden económico, Olimpia le viene muy bien, igual que a Cerro, 1.050.000. Sí. Muy bien. Y no tienen recaudación. Y al no tener recaudación de taquilla en entrada, este dinero viene muy bien. Sí. Porque no tiene otra entrada. ¿Qué va a tener otra entrada? Se le escapó de los 3 millones del campeonato, Y que no se lo tiene- llevó Libertad. Hoy los dos presidentes hablan de austeridad, esa es la realidad. Y Zapá, anticipó ayer Zapá, Brunote, los caótico, dos- por eso dice. los dos presidentes están en la misma. En la Austeridad misma. total. Y como políticamente no tienen la misma química, Sí. entonces uno va por acá, otro va por allá, pero en el fondo del túnel piensan igual. Sí. Porque políticamente están distanciados. Eso es categórico. Dijo Zapá, vamos a hablar después ahora con la administración Harrison, y tiene otra posición Brunote, que es contraria a la de Trovato. Es contraria a la de Sí. Trovato. Es contraria a la de Trovato. Así es. Pero, ¿qué para el fútbol paraguayo es? Que Olimpia y Cerro están en fase de octavos de final, y eso jerarquiza el fútbol paraguayo. Jerarquiza, ¿no? Y no es desmedro de los que tienen menos convocatoria. Hablo de los más tradicionales, porque sería de necio no entender que Olimpia y Cerro y Olimpia son los más grandes del fútbol paraguayo. Sí. Sería de necio. Tendría que tener una mente no sé dónde para no entender. Y es igual que Boca River, igual que Peñarol Nacional, esa es la realidad. Todo tiene merecimiento, sí señor, todo tiene, pero de las convocatorias y del arrastre y de la sintonía se llevan en un altísimo porcentaje en la Argentina. Boca River cada vez que juegan, Peñarol Nacional, acá Cerro Olimpia, pongo ejemplos. Y coincidentemente los dos más grandes del fútbol paraguayo pasaron de fase. La Agrícola de Seguros Generales, Heredad de Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello PHP Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contactá con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Pecho Burger, hamburguesa de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferro Parecía con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país o realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la canchera de Cheddar de Mostaza. Con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Nervigenol Plus es un potente biorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático.
Guapo Agricultura y la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables decidí calidad exige Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Dice el único país aparte de Argentina y Brasil que metió 2 equipos, Cerro y Olimpia, Clau. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Y son... Porque después hay un ecuatoriano, un chileno y los argentinos y brasileños que tienen grandes cantidades para octavos de final. Y solamente el único país fuera de Brasil y Argentina que tiene más de un representante es Paraguay, con Olimpia y Cerro. Muy bien, en instante vamos a la conferencia de Juan Manuel Salgueiro y Richard Ortiz. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regalamor, regala Avemyflores. Vuelve las ofertas exclusivas a Tupi. Desde mañana hasta el lunes vas a encontrar lavarropas, secarropas, cafeteras, somieres, edredones y mucho más al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, la primera cuota la pagas recién en julio. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe, Tupi. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magneteca, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magneteca y anda tranquilo. Si tienes antojo de buen almuerzo todos los días de mi mamá Computador, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Hace tu pedido al 0981-376-388. Síguenos en Instagram como Comedor Mamama. Saludo a Matías Falcón, que está en la sintonía, siguiéndonos permanentemente como siempre, querido Matías Falcón. Un saludo muy especial. Vamos contigo, Luis, y después tenemos Salgueiro y Richard Ortiz. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplaciones con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En el mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Derbabel. Llámanos al 218-4000. Seguinos en redes Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina en Libertad. Síguenos en Facebook, Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro bajo Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Espino Autocentro. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Únete a la mayoría, elegí Kenton Chaco, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. La conferencia Salgueiro y Richard Ortiz. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores de Olimpia de Paraguay con el entrenador Juan Manuel Salgueiro. Pasamos a las preguntas. ¿Cómo fueron las horas previas al partido para el grupo? No era fácil encarar un encuentro con la necesidad de hacer varios goles. Sí, trabajar más que nada en lo anímico. Creo que el otro día el partido con Luque nos dio un buen estado de ánimo para encarar mejor este partido. Los chicos que lo hicieron contra Luque lo hicieron muy bien. Jugamos un gran partido y eso también ayuda en el estado de ánimo. El partido por Copa Libertadores lo preparamos con muchas ganas de revancha por lo que habíamos sufrido la semana anterior y convencidos de que podíamos hacer hoy un buen partido. Dejando de lado lo táctico, ¿cree que desde la actitud, la garra, el empuje, este fue el mejor partido del equipo desde que llegó? Creo que la actitud y la garra ha estado en todos los partidos. Quizás por resultados adversos se habla de que no hay actitud o no hay garra. Creo que eso los jugadores lo tienen siempre. Quizás situaciones de juego que pueden ser mejor o peor, pero la actitud y la garra siempre están. Hoy quedó demostrado que estos mismos jugadores son los que le han dado mucha alegría en estos años pasados a la hinchada, a la gente, y hoy volvieron a demostrar que están para grandes cosas. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM. ¿Sintió que en algún momento se le escapaba la clasificación a octavos? Teníamos que ganar por una cifra abultada, ya lo sabíamos de antemano. Creo que en todo momento controlamos el partido, no pasamos zozobra en juego. Ellos nunca nos pudieron generar tantas jugadas de gol. Sí tuvimos de nuevo el déficit de la pelota parada, del juego aéreo,
pero en todo momento controlamos el partido, lo fuimos a buscar, presionamos bien, fuimos por fuera, fuimos por dentro. La verdad que los muchachos hicieron un partidazo hoy. Noche histórica para demostrar de qué están hechos estos jugadores, muchas veces maltratados. Sí, la gente siempre quiere resultados, quiere ganar, quiere ser campeón. Los jugadores siempre se entregan al máximo, a veces no se dan los resultados por mal juego o porque quizás en partido hemos cometido algunos errores, pero se lo merecen por el esfuerzo que dedican en el día a día, por demostrar que siguen siendo grandes, que siguen siendo ganadores, porque esa es la palabra, son ganadores, te vuelvo a repetir, lo han demostrado en estos últimos años, y hoy queda nada más que felicitarlos a ellos por el esfuerzo, por la entrega y por el juego más que nada. ¿Cuánto necesitaba este grupo una victoria con tanta autoridad en Libertadores como la de esta noche? Sí, siempre las victorias de esta manera son buenas porque le dan fuerza al grupo, le dan un gran estado de ánimo. Todos sabemos lo que es Olimpia en Copa Libertadores. Hoy todos los jugadores estuvieron a la altura de lo que es una Copa Libertadores, de la exigencia que tenía el partido y cómo lo supieron llevar. ¿Cuál es el balance que hace acerca del rendimiento del equipo? Muy bueno, un gran rendimiento individual y colectivo de todos, tanto los que iniciaron como los que entraron. Creo que tuvimos puntos muy altos hoy dentro del partido, jugadores con gran despliegue, gran funcionamiento, así que bueno, estamos muy contentos con ellos por cómo ganaron el partido. ¿Cuál fue la clave para que hoy Olimpia esté en los octavos de final? La clave de los jugadores, las ganas, la predisposición, el trabajo del día a día, el grupo que tienen, que es muy bueno. Creo que ahí está la clave de todo equipo. Profesor, gracias por su tiempo. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores de Olimpia de Paraguay con el jugador Richard Ortiz. Fuiste criticado durante mucho tiempo por los hinchas y la prensa. Hoy respondiste, como dijiste en la cancha. ¿Crees que fue tu mejor partido y como aquellos que viviste en el 2013? Bueno, la verdad que yo no soy de hablar tanto. Los periodistas creo que me conocen. Yo solamente trabajo. Y se ve dentro del campo. Fui criticado creo que hace 2 años ya. Así que estoy acostumbrado y bueno, trabajé en silencio. Y hoy era el partido. Hoy era todo o nada. Y bueno, la verdad que muy contento en lo personal y también ayudar al equipo. Creo que ahora estamos felices, ahora a disfrutar y porque estamos en octavo, así que contento por eso. Fue un gran partido sumado a los goles de tu parte. El mensaje es, ¿el capitán está más vigente que nunca? Claro, la verdad que hablamos mucho antes del partido, que teníamos que meter 2 o 3 goles en el primer tiempo. Creo que entramos concentrados, intensos. La pelota recuperamos rápido cuando pegamos y bueno, ahí creo que demostramos que podemos, así que bueno, contentos como te dije, y bueno, siempre el capitán creo que tiene que dar la cara por el compañero y creo que hoy di todo, no dejé ni nada, así que di todo de mí y contento, como te dije, contento en lo personal y también el equipo que estamos en octavo. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM. ¿Qué se dijeron en el vestuario antes del partido para lograr un resultado tan difícil como el que se dio? Que nosotros podíamos hacer 3 o 4 goles más. Eso fue cuando entramos al vestuario. Todo el mundo, hasta los más chicos decían eso y bueno, eso creo que ayudó muchísimo para tener más confianza. También creo que Huguito el más chico entre nosotros y la verdad que él y todo estaba hablando y ahí se vio el compañerismo y bueno, esto es un equipo. La verdad que contento por eso. Sacando todo lo que se debe y demostrando por qué están en Olimpia. Sí, la verdad que sí, así como te dije, teníamos que hacer historia, teníamos que convertir 4 goles, por ahí error nuestro, nos convirtieron 2 goles y ni así, salimos a buscar y ahí sacamos el resultado que
necesitábamos, así que contento por eso. ¿Qué valor tiene para vos haber empujado con tanto coraje a esta Olimpia a su clasificación a octavos de final? Y bueno, la verdad que para mí es un orgullo estar acá, capitán del Olimpia, empujando a los compañeros. Y la verdad que estoy muy orgulloso. Hace muchos años que estoy acá y creo que estamos para grandes cosas, estamos más vivos que nunca, así que ahora vamos a trabajar, vamos a tener tiempo para mejorar algunas cosas y después veremos cómo entrar. Juego atípico e histórico. ¿Qué sienten como plantel lograr la primera victoria con 6 tantos en la historia de Olimpia por esta competición? Y bueno, la verdad que ni nosotros éramos leyendo lo que pasó. Sabíamos que era complicado y bueno, nos propusimos que teníamos que pasar como sea, que era nuestro semestre, así que creo que todos dieron su granito de arena para poder sacar el resultado que queríamos. Un partido que nadie imaginaba, 8 goles, de los cuales 6 te dio la clasificación. La mentalidad con la que se entró, ¿fue el mayor factor para lograr el objetivo? Yo creo que sí. En la semana mismo nos mentalizamos que podíamos meter 4 o más goles y creo que hoy se dio eso. Así como te dije, más allá del técnico no está ahí dentro, pero los que están afuera ayuda muchísimo. Y bueno, como te dije, este es un grupo muy humilde, trabajador como siempre y bueno, ahora como te dije, estamos más vivos que nunca, ahora vamos a tener tiempo para trabajar y ver qué pasa después. Richard, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, abrazo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, si escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Informate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal E de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Cristian Javier Báez, Libertad, campeón. ¿Cómo te va, Cristian Javier Báez? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, muchas gracias, muy contento por la actualidad del equipo. Claro, y ahora merecido descanso, ¿no? Sí, después de lo que va a ser la fecha de Luque, tendremos un merecido descanso, pero bueno, hay que pensar en lo que va a ser el partido del sábado para terminar de la mejor manera. ¿Vas a jugar vos, Cristian Javier, ese partido? Todavía no sabemos. El entrenador lo va a definir mañana. Bueno, ¿y qué te pareció el campeonato? Y la Sudamericana, pues vamos primero a la Sudamericana. El 1 de junio van a conocer a su rival. En el orden internacional, Sudamericana. El torneo creo que fue muy competitivo, se vio que todos los equipos intentaron jugar un buen fútbol, se dieron resultados que nadie esperaba. Siempre soy de pensar que los que salen campeones son los mejores, entonces ahí nosotros lo fuimos. Y en el plano internacional fue nuevo para todos los equipos, digamos, esto de la Sudamericana grupos, y salir primero, la verdad, entre 4 equipos muy importantes, la verdad que habla muy bien del trabajo de todos, ¿no? Libertad, porque la verdad que hemos jugado prácticamente con 2 equipos, tanto en la Copa como en la Liga. Cristian, ya que hablamos de la Sudamericana, ¿cómo ves a partir de ahora lo que se viene? Es cierto, falta un tiempo recién en el segundo semestre, pero mirando a otros clasificados, a los octavos de final, te cito por ejemplo Gremio, Independiente, Santos que bajó de la Copa Libertadores, se viene la parte más dura. ¿Cómo estás evaluando todos esos equipos que van a estar representando a sus federaciones en la Copa Sudamericana a partir de octavos de final? Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo agregar un equipo más importante? Independiente, sí, Independiente de Avellaneda, Independiente del Valle también, sí, totalmente de acuerdo. La verdad que te agrego ese porque me llama la atención el fútbol que despliega, que hace muchos años que viene jugando de una manera, salió campeón de la Sudamericana, y todos los otros rivales que nombró usted, la verdad que son muy importantes y en el plano internacional ya han ganado.
Nosotros estamos muy ilusionados, la verdad. Dios quiera que podamos hacer las cosas muy bien. Sabemos que hicimos un gran semestre y ojalá que nos acostumbremos a ganar, que es lo más importante. Y volviendo al plano local, ya se consiguió el objetivo. Te pregunto a nivel personal, ¿qué representa para vos este primer título en el fútbol paraguayo? Habías llegado años atrás a Guaraní, no se te dio la chance de ser campeón, estuviste muy cerca, pero ahora se dio una especie de revancha inmediata a nivel personal y ya el título en tu primer semestre en Libertad. No, la personal creo que gracias a Dios no puedo pedir más. Primero, antes que nada, con toda la situación que estamos pasando en el mundo, tengo mi familia que está muy bien, gracias a Dios, salud. Después, en lo deportivo, usted lo dijo muy bien, salimos campeones en el primer semestre. En lo personal hice 6 goles en 20 partidos. Si cuento lo que pasó en Guaraní, son 14 goles en un año y medio. Entonces, la verdad que más no puedo pedir, estoy muy agradecido con la vida. ¿Qué resaltás de Garnero como entrenador ahora que te toca trabajar de cerca con él y ya un primer semestre exitoso? ¿Qué se resalta principalmente, ya sea en el trabajo táctico, en el día a día, en el tema del grupo en sí? Nada, en el día a día se vive un ambiente muy bueno. Creo que formamos un grupo muy bueno y después formamos un equipo también. Primero formamos el grupo, después el equipo. Y en cuanto a Garnero y su cuerpo técnico, la verdad que tratan de estar en todos los detalles. También estamos en un club que no te hace falta nada, que ya todos saben cómo se maneja Libertad. Entonces es mucho más fácil para el cuerpo técnico, es mucho más fácil para los jugadores disfrutar del día a día. Momento, Cristian Javier, esa es la realidad, lo estás diciendo vos mismo, ¿dónde estás? En el hábitat que estás. Un saludo al aire, gracias por tu tiempo, Cristian Javier, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por llamar, que sigan bien. Gracias, Cristian Javier Báez, defensor de Libertad. ACIMED presenta sus nuevos planes exclusivos de estándar Bit y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. ACIMED, sabemos lo que te hace bien. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Hacé como Alexia y cuida la ropa al equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza eligió. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Wasser 1 en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. 1336. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables prefieren la Actulanda. Disfruta como la nueva leche larga vida, semillas quemadas, la vita, la idea cremada en su nuevo envase en la Actulanda, la los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas, realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Framework de Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris presenta su variedad línea té, el té de jengibre baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético, elimina gases del estómago. Arcoiris con sabor y confianza. Para el BNF la inversión más rentable son los sueños como los de muchos empresarios que se demandan a más. Y gracias a los créditos para exportadores se pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país existe fomento. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Carga un combustible con calidad certificada Cargan barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordinando excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base. Desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Panal tiene una variedad enorme de seguros los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, yo mañana le expliqué a los compañeros, Gustavito, a los compañeros por razones especiales no voy a estar en el programa, dicho sea de paso, pero va a tener de todas maneras la audiencia, la compañía de ustedes. Vamos a ir al porcentaje de los partidos de mañana. Así mismo, señor. Primero, Sol de América Guaireña. ¿Sol de América Guaireña? Sí. Es el primer juego, 17:45. Vos tenés cara de Sol.
¿O es mentira? Sí, es verdad. Él tiene cara de solense. Sí. Ahora es Sol América, niño. Bueno, vamos con el porcentaje entonces. Estamos ya contigo, Luis, y después porcentaje. San Martín es territorio Erimark, Mariscal Cenillas o Villela también son territorios Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga el precio en Nafta 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapareros, Balcón 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino en los 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granviaelite.com.py. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Ricardo, ¿qué partido, niño? El partido Sol de América Guaireña. Soy guaireño, Ricardo. 40-60. ¿Gana? Guaireña. Guaireña. Contigo, Luis. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa por compras de productos Electrolux. Generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Niño, ¿qué partido? El siguiente juego, no, me falta a mí. Sol Sí. de América Guaireña. A todos le falta vos, Sol América Guaireña. 60-40. Sol le gana Guaireña. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Entonces con el partido Sol Guaireña, Pancho. 60-40. Sol le gana Guaireña. En CNT seguimos con las mejores marcas, los millonarios premios, 2.100 millones en el poderoso, un Chevrolet Camaro en el grandioso y silencioso, y 50 premios en efectivo y 2 Suzuki Switch 0 kilómetro. Pedí CNT 2.900 millones en premios y Chef por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Víctor Villalba, Sol América Guaireña. 50-50. Empate. Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, Superques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Vamos con qué partido, niño. Ahora sí, Guaraní Cerro. Guaraní Cerro, Ricardo. 40-60. Guaraní. En Cerro. Cerro le gana a Guaraní. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Viteros y al lado del Club General Díaz, en la web ciopar.com.py o seguirnos en Facebook y Instagram como Ciopar. En las noches de otoño la sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguirnos en Facebook e Instagram como Control Panamá y Control Feel My Feel. Vos le diste a Cerro. ¿Y vos, Pancho? Sí, señor. 60-40. ¿Quién gana, Guaraní? Sí, Guaraní. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los olores con Etidol 400. El ibuprofeno en cápsulas blandas de repetición que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Niño. 40-60. Cerro le gana a Guaraní. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros jurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 22, esquina Lijiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Por el mes del trabajador, llévate una fabulosa MDL 150 Maruti retirado mismo sin entrega inicial con un electrodoméstico de regalo. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @leopardpy. Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la agencia por conseguir vacunas para cuidar la gran familia de fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande.
Bueno, vamos a ir con los resultados de la intermedia, niño, ¿te parece? Sí, señor, todo lo que se viene y lo que se dio en la fecha con el triunfo de Independiente, ganándole 2-1 a Fulgencio Yegros. Motos y Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas, precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casicula, Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235, Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, el aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, la 1751 Clásico Pichaco. Llámenos al 729-6060 Fleming. El sábado juegan Trinidense Capiatá a las 10 de la mañana, mismo horario para Tirados de Mayo. Super ofertas en IO. Llévate una parrilla eléctrica Megastar a tan solo 386.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Llega Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa en la app Visión Banco, seguir los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Más de la categoría intermedia el domingo por la mañana. Tacuaré Fernando de la Mora a las 10 de la mañana. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención. Un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero del Machetazo. Ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Más de repaso de partidos el día domingo. Fulgencio Yegros, General Díaz a las 10 de la mañana. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Brucuya Frutica, las más frescas combinaciones, muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. En La Plata en Peños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata en Peños es justo lo que necesitas. El domingo igualmente por la mañana en Itá Sportivo Iteño Guaraní de Trinidad. Sanitarios y Cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevilla La Paz, es el viaducto de General Santos. Sanizar, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que una super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al Rojo. Super Espuma. Deportivo Iteño Guaraní de Trinidad, decimos el domingo a las 10 de la mañana, mismo horario para el duelo. Ameliano Resistencia el domingo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Vivir la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. El domingo a la mañana igualmente en Juan León Mallorquín, General Caballero recibirá a San Lorenzo. Wilmar S.A.R. Electrodomésticos, muebles, huellas y perfumes únicos de locales, Casa Central de Sevilla, La Casilla, Reyes de Valle, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar S.A.R. Las auténticas toscanas son de Opisa, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, confidencia, hierbas picante y la tradicional Upisa Nutri de sabor a tu vida. En Ciudad del Este juegan 3 de febrero Independiente el domingo a las 15. Proyecta tu futuro comprando en Lote Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utoronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotedora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Más de la categoría intermedia. El lunes a las 15 se cierra la fecha con el duelo Rubio Ñu Santaní. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Renta Magno, herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Caservino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Vamos con la fecha de lo que se vendrá el fin de semana. Mañana 2 partidos. En primer turno, Sol de América, Guaireña, 17:45. Abre una Amstel, descubre el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, servicio oficial de la Copa Conmebol Libertadores. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo S.A. de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Más de repaso de partidos. Mañana a las 20 en Dos Bocas, Guaraní, Cerro Porteño. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. El sábado 17:45, Luqueño Libertad.
Hace 6 años, los premios Fintech Américas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año, Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop, este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. River Olimpia juegan el domingo a las 17:45 y el domingo igualmente para las 20, 12 de octubre Nacional. Bueno, ya vamos a ir con Osvaldo Domínguez, que dice: niña, el Red Monumental Satelital pidió mucho niño. Explotó el WhatsApp, señor. Igualmente el Twitter, pedido de Osvaldo Domínguez, porque fue antes de las 12. El horario de la red satelital, muchos no se sumaron a sí mismo, por eso. Así mismo, no se sumaron, algunos están pidiendo. No perdió tiempo de sugerir dos puestos, un volante central y un delantero, un centro. A Roque ya le está descartando que nos sigue. Que ver cuántos minutos puede aguantar Roque. Decía 45, a veces 90, pero quisiera tener un 9 más. Decía, Argentina será única sede de la Copa América. Estaban discutiendo si es Estudiantes de La Plata, el Estadio Único Cancha de Vélez, que se van a sumar a los escenarios. Hasta esta mañana era Estadio Único de La Plata, pero puede modificarse por Cancha de Vélez por el tema sanitario. La Plata queda a 60, 70 kilómetros del centro de Buenos Aires. Estadio Único de La Plata, Estadio Municipal. Sí, que estaba en principio para la Copa América y cuando se modificaron algunos partidos al final quedó fuera. Pero porque ahora iba a ser el quinto estadio. Ahora está volviendo, o el de Vélez se va a jugar. ¿Y hay un informe de la Conmebol? Sí. Dice de la parte sanitaria. Exactamente, que insta a todas las federaciones, a los presidentes de las federaciones, a aplicarse, pide celeridad y aplicarse las vacunas de la Conmebol. Bueno, vos sabés una cosa, Pancho. En este orden, y puedo fallar en uno. Vacuna de la Conmebol, Paraguay. Uruguay le siguió, pegado. Apareció Chile, apareció Ecuador y se estaba vacunando ayer Venezuela. 5 faltan. Por eso ese comunicado. Entiéndase que para el Ministerio de Salud esa vacuna no es de la Conmebol. Perú rechazó. Perú Gareca rechazó. La selección. Gareca, pero rechaza por Ministerio de Salud. Claro. Y Argentina también. Estamos hablando que por eso, porque vos decís, ¿qué tiene que ver los jugadores de River cuando lo que pasó? Bueno, pero nada más que estamos hablando de la... Clubes brasileños también ya se estaban vacunando la semana pasada. El comunicado... Acá también se buscaron los brasileños. Sí. Ellos no tienen problema. No, yo no voy a aceptarlo. Ellos están en un mundo raro. El comunicado dice que se apliquen las vacunas o de la Conmebol o de las autoridades o las vacunas recomendadas por las... Pero te repito, eso que estén vacunados. Sí. Que estén ahora vacunados. Ahora cambia. Quiere decir que no le van a imponer lo de la Conmebol. No. Tiene que ser por lo menos le imponen la vacuna, que elijan ellos dónde. Claro, pero que se ponga la vacuna porque se ve en la Copa América. Pero en otros países no le van a dar prioridad de vacunación a los futbolistas. En Argentina van a ir haciendo por el tema de edad. Ahí está la diferencia con respecto a otros países. ¿Qué quiere decir eso? No, y que en Argentina se va a ir respetando el tema de 65, 60 y no por ser futbolista y por ir a la Copa América no se le va a dar vacunados VIP. Exactamente. Esa es la gran diferencia con respecto a otros países. Para los argentinos por lo menos. ¿Qué pasa? Acá. Que te venga vos. Acá no, ya pediste que los periodistas se pongan. Hay vacunas VIP. Yo le pregunté a una persona de la Conmebol si no sobraba para los periodistas, ¿no? Me dijo, los jugadores de la selección hoy se... la población, sí, le vamos a hacer dentro de eso VIP. Creo que tenemos que esperar como todos los mortales. Tenemos que esperar, no por tener la etiqueta de periodista. No, yo sí. Nos toca esperar, lastimosamente. Bueno, hay gente. No, claro, se puede ver. Mi hija está siendo internado en medicina y no le vacunaron. Por eso. Claro, pero digo, a ver, si vas a se va a entender. Mirta Gunzinski. Entonces. Se va a entender si es que entramos en la burbuja de la Conmebol y vamos a ir al evento y vamos a estar en contacto con los deportistas. Ahí sí cambia. Bueno, pero lo que dice Vito que en la Argentina se está respetando. Muy bien. Sí, se va a ir respetando. Por eso no creo que se le dé prioridad, porque pisarían la palabra en ese sentido. Bueno, ¿qué dejó enseguida? Vamos a recordar con Gustavito Osvaldo Domínguez, que habló con nosotros. Dejó un mensaje que quedó muy entusiasmado cómo jugó ayer. Sí. ¿Cuántas veces le hiciste en entrevista a Osvaldo Domínguez? Ninguna. ¿Por qué? No tuve la dicha. ¿Vos? Una vez, pero ya hace años. No, mano a mano nunca. ¿Nunca hablaste con Osvaldo? No. Hablé personalmente con él, pero no le hice entrevista. Nunca. No tuve la suerte. En mi caso no fue mano a mano. Ni de saludarlo, ni... nunca me crucé Yo tuve la charla mano a mano, pero no periodísticamente. O sea, ya en la función de periodista, pero me acerqué una vez, lo vi, le pedí permiso a Alejandro, que estaba con el papá, y le dije, ¿puedo hablar con Te voy a decir lo del último título, cuando él llega, ya conté ya, al hotel, y hay 2 jugadores que no bajan. Cuando Olimpia logra su último 2002. título,
Era una interna terrible, había un quiebre dirigencial. Habían Y acusados. Osvaldo Domínguez se fue. No queda más tiempo. Vamos a ir entonces con lo que dice Osvaldo en exclusiva. El más ganador de Olimpia. Sí. Sin ninguna discusión en exclusiva. Osvaldo Domínguez Díaz, el Monumental Fútbol de la Logra. Qué bueno, gran triunfo anoche. Me hace acordar de Olimpia de mi época. Ni aún vencido te sientas vencido. Contanos cómo le sentía con la experiencia, con los títulos ganados y con eso que vos sabés tanto, se siente con la victoria. Bueno, una enorme satisfacción, deportivamente hablando, y espero que sigan así los muchachos, tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores. Y tal vez Olimpia tendrá que reforzar con 1 o 2 jugadores para la Copa. ¿En qué puesto vos sugerirías Olimpia necesita? Y un 9 y un mediocampista de marca, donde juega Richard Ortiz, para reemplazarlo si es necesario. Si fuese necesario un jugador de su característica, reemplazo, si fuese necesario decir. Sí, señor. Bueno, y el caso de 9 decís porque Roque está con lesión y no viene jugando. Claro, es una enorme preocupación. La participación de Roque es importante, pero hay que ver cuánto tiempo puede rendir en un partido, si 45 minutos o 90. La situación en Olimpia es apremiante económicamente, decía incluso Brunote que hay que ver si se puede recortar el presupuesto. ¿Qué harías vos en situaciones como estas? No sé cómo está en Olimpia económicamente, yo he oído mucho, yo no estoy viviendo en la práctica. Debe ser muy difícil la situación de Brunote y la directiva, pero están haciendo las cosas por lo menos arañando las paredes. Osvaldo, cuando las cosas no salen, ¿qué sentís? ¿Te consultan? ¿Te dejas hacer sentir tus reclamos? ¿Te preguntan? ¿O mantenés distancia cuando las cosas no salen en Olimpia? No, y ni cuando sale ni cuando no sale. Ahora, si me llaman, yo estoy a la orden. Ahora, mi hijo Grillo está en la comisión de fútbol. Por él sí hablo bastante. ¿Y qué te comenta Cristian? Y lo que yo le digo y comenta más o menos la otra parte que opina, pero generalmente coincidimos. ¿Cómo calificás, Osvaldo, lo de ayer? ¿Una tranquilidad pasajera para Olimpia que necesitaba o es la demostración que se puede lograr cosas importantes? ¿Con cuál de las dos te quedas? Con los dos. Primero tranquiliza y lo otro se puede. Sí, señor. ¿Qué necesita el jugador de Olimpia para pisar la cancha firme, convencido que se puede? ¿Qué es lo básico para vos? La experiencia, la personalidad de cada jugador, ¿verdad? Es importante. Desde luego en detalle entramos, Arturo, pero anoche, con el triunfo anoche, el país está feliz. Particularmente vos también, lógico. Eufórico. ¿Vos llegaste a dudar en un momento dado cuando hacían el gol del Táchira que la cosa se le podía derrumbar a Olimpia, caer o no? Claro, estaba derrumbada la fuerza. Y sin embargo metimos otro gol y volvieron a meter ellos otro gol. Y realmente fue un partido muy difícil y lo vine muy nervioso. ¿Y vos te pusiste nervioso, Osvaldo, muy nervioso? Sí, con el full de Otálvaro, por ejemplo, vino el gol de ellos. ¿Y ahí qué dijiste para adentro? ¿O te exteriorizaste, hiciste un comentario? Pero ¿para qué hiciste este full? La verdad que fue un full y no fue ni siquiera peligrosa la jugada. Él saltó y le dio un codazo al rival. Igual te sentiste mal, Osvaldo. Mal no, pero nervioso sí. Bueno, sí, se entiende, mal no, pero nervioso sí. ¿Y dijiste eso nomás o dijiste cosas más fuertes contra Tador en ese momento mirando la televisión? Lo que hizo todo claro. Ahí vino el primer gol del Táchira. ¿Cómo ves el futuro de acá, Olimpia, en adelante, Osvaldo? Lo veo sólido, con posibilidades importantes. Lo veo tanto para el campeonato local como para la Copa Libertadores. ¿Y Orteman a la conducción técnica? Ya, anoche se aprobó el examen. Anoche aprobó el examen, firma Osvaldo Domínguez Díaz. Por el caso de Orteman, anoche aprobó el examen. Así es. Pero de cualquier manera, le felicito a la directiva, al presidente, al cuerpo técnico, a los jugadores por la tremenda mística que pusieron ayer en pos del objetivo, que era clasificar. Lo último, ¿te hacía recordar tus viejos tiempos con esta mística, Osvaldo? Sí, señor. Así tiene que jugar el jugador Olimpia. Desde el vamos hasta el final. Bueno, Osvaldo, un saludo del aire. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Osvaldo. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias a vos. Suerte. Frases de colección. Lo de anoche me hace acordar de Olimpia de mi época. Ni aún vencido te sientas vencido. Frases de colección. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A
lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080 Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Presentan Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 28 grados. Asunción y el Departamento Central son las zonas que más casos de COVID-19 concentran a nivel nacional. Los registros apuntan que en los últimos 14 días casi 2 personas por hora murieron a causa del coronavirus en estos sectores. El informe indica que en ambos puntos del país se registró un total de 624 muertes en ese plazo de tiempo, lo cual arrojó un promedio de fallecimientos de 1,8 pacientes por hora. Además, las cifras de contagios siguen siendo altas. El embajador en Qatar, Ángel Barcini, estima que en 10 días Paraguay recibirá la donación de 100.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. También adelantó que para finales de junio se espera que lleguen al país 250.000 de la vacuna Sinopharm y 100.000 más de Moderna. Asimismo dijo que es difícil dar una fecha exacta, ya que son varios los procesos que se deben coordinar. El diplomático también habló sobre la experiencia de la vacunación contra el COVID-19 en Qatar y resaltó que el 70% ya fue inmunizada. Detalló que el país tiene 3.000 casos positivos de coronavirus, que se registran 3.000 contagiados por día y que la cantidad de fallecidos no pasa de 3. El Ministerio de Salud Pública dio a conocer que la vacunación de primera dosis para adultos mayores de 65 años ya alcanzó al 78% de la población inscripta. Un total de 235.965 adultos mayores se inscribieron, mientras que 184.821 recibieron la primera aplicación